Rick y Morty. El hijo mayor de Rick. Capítulo 16. Desapareciendo en vacaciones 20 escena retrospectiva. El resplandor de las linternas de plasma se iluminó sobre el rostro de Rick mientras trabajaba, medio inclinado sobre un estabilizador cuántico fragmentado. Los bordes de las paredes oxidadas zumbaban con el peligro y la distancia, pero entonces la puerta se abrió, silenciosa y segura. Bugane irrumpió, con la armadura aún caliente de la batalla. La confianza de la guerra impregnaba cada uno de sus movimientos. Ella caminó a grandes zancadas por el piso de metal, con sus botas acolchadas suaves, y se inclinó hacia el espacio de trabajo de Rick sin preguntar. ¿Aún siguen pirateando los archivos galácticos?, preguntó en voz baja, con un tono de acusación fingida. Rick no levantó la vista. Solo en tumbas cerradas, respondió secamente. Eso rompió la tensión como un cristal. Sonrió, cortante, sin reservas. Esa sonrisa atacó años de soledad con una sola mirada. Finalmente se detuvo. ¿Encontraste algo que valiera la pena arriesgar? Ella se inclinó hacia adelante y sus manos rozaron las de él. El zumbido de las herramientas se convirtió en el telón de fondo de ritmos más duros. El silencio ya no era paz. Era promesa. Más tarde, quedaron enredados bajo un cielo cubierto de petróleo y lleno de disparos distantes. Bugane apoyó la cabeza en el pecho de Rick, su respiración lenta en el caos. No hubo planificación, ni siguiente robo. Solo dos almas inclinadas hacia el silencio entre disparos. Regreso a Calypso, 9 presente. Bugane se movía con una facilidad depredadora, cada pata segmentada hacía clic ligeramente contra el suelo cristalino. Sus ojos compuestos recorrieron la habitación con calculado desinterés hasta que se posaron en él. Y entonces, se inclinaron. La reconoció. Rick, dijo con ese ronroneo melodioso e insectoide. Cada sílaba rodaba como si la estuviera saboreando, con las antenas moviéndose levemente. Rick apretó el tenedor con más fuerza. Bugane. Su mirada se dirigió a la mesa. Diane sonriendo cortésmente, Beth bebiendo un trago de una bebida azul brillante, Rod fingiendo no observar cada microexpresión en el rostro de Rick. Bugane no sabía cómo era Diane. Aún no. Sus ojos se detuvieron un instante, demasiado tiempo, la curiosidad detrás de la máscara de calma. Hubo una extraña pausa, como si estuviera catalogando rasgos faciales que no podía ubicar pero que sentía que eran importantes. No pensé que te encontraría aquí de todos los lugares posibles, dijo, en un tono que oscilaba entre la burla y la interrogación. Rick miró a Rob. Miró a Diane. Volvió a mirar a Bugane. Mierda. Rob rompió el silencio como si estuviera cortando papel mojado. Bueno, mira quién es. Bugane. Se reclinó en su silla, sonriendo como el gato que sabía exactamente dónde estaba la trampa para ratones. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Las mandíbulas de Bugane se movieron en algo casi parecido a una sonrisa. La cena. Nada más complicado que eso. Simplemente no esperaba encontrarme contigo. Sus ojos compuestos se posaron en Rick nuevamente, ni con él. Diane, siempre amable a pesar de las pequeñas alarmas en su cabeza, miró a Rob. ¿No vas a presentarnos? Rob miró a Rick. Los ojos de Rick se abrieron de par en par, sacudiendo la cabeza furiosamente, con los labios diciendo no. Ni te atrevas, chico. ¿Estás loco? Eso solo hizo que la sonrisa de Rod se profundizara. Oh, está bien, mamá, dijo Rod, con su voz llena de falsa inocencia. Mamá, Bugane. Bugane, mamá, Diane. Los ojos de Bugane se iluminaron con un brillo sutil y cómplice. Así que eres la esposa de Rick, pero hoy que te habías ido. ¿Logró Rick traerte de vuelta? Sus antenas se movieron una vez. Ay, me alegro por ti, Rick. Rick dejó escapar una risa frágil, de esas que suenan como si estuvieran tratando de escapar. Jaja. Sí, gracias, Bugane. Diane mantuvo su sonrisa educada, pero su mirada permaneció fija en Bugane un momento más del necesario. Algo en su tono, el pequeño destello en el rostro de Rick, le dijo que esto era más que un encuentro casual. El instinto de una mujer, después de todo, podía oler los secretos como la sangre en el agua. Diane mantuvo sus ojos fijos en Bugane, pero su mano descansaba ligeramente sobre la mesa, mientras sus dedos tamborileaban. Parecen familiarizados el uno con el otro, dijo lentamente, volviéndose hacia Rick con ese tono suave que siempre solía preceder a un interrogatorio. ¿Viejos amigos? Rick tosió en su bebida. Ese sí, se podría decir eso. Viejos, conocidos. Ya sabes, el espacio es grande, te encuentras con gente. A veces, repetidamente. Las mandíbulas de Bugane se crisparon en algo peligrosamente cercano a una sonrisa. Repetidamente, repitió ella, con su voz aterciopelada y lenta, alargando la palabra como si estuviera sumergida en miel. A veces más de una vez en la misma noche, dependiendo de las, circunstancias. Rod se inclinó, ya sonriendo. Repetidamente.
¿Te refieres a una y otra vez, o cómo, aquella vez que te jugaste todo? Niño, Rick le lanzó una mirada tan aguda como para cortar una dimensión a la mitad. Y después de eso, continuó Rob como si no hubiera oído nada, ¿terminaste con, qué? ¿3 órdenes de arresto consecutivas en el mismo planeta? Esa vez. Bugane ladeó la cabeza, chasqueando las mandíbulas suavemente. Sigo pensando que valió la pena. Diane arqueó una ceja. ¿Órdenes de arresto? Su mirada volvió a Rick. Bebé, ¿qué pasó? Rick se removió en su asiento. Es complicado. Oh, apuesto a que sí, ronroneó Bugane, apoyando un codo en la mesa. Sobre todo la parte en la que tuviste que usar ese disfraz para sacarnos con vida del club nocturno, Rock casi vibraba de alegría. Ah, sí, viejo, dile esa parte, niño. Cállate. Empezó Rick, pero la voz de Diane interrumpió su protesta. Rick. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cuéntamelo todo. Después de mi muerte. Sin saltarme ningún detalle. Sin excusas científicas. Todo. Rick se quedó paralizado. Su mirada oscilaba entre Diane, Rod y Bugane. ¿Quieres, cómo, la versión corta o la, todo? El tono de Diane no dejaba ninguna vía de escape. Rod se cruzó de brazos y esa curva de suficiencia tiró de su boca. Oh, no, no podrás escapar de esta, viejo. Le debes toda la historia, y a mí también. Ya conozco los fragmentos, los titulares confusos. Quiero la versión sin cortes. La versión del director. Sin censura de palabrería científica. Beth ladeó la cabeza. Espera, ¿de qué están hablando? Ahora no, cariño, dijo Diane sin apartar la mirada de Rick. La mirada de Rick bajó a su bebida. ¿De verdad quieres? Sí. El tono de Diane fue tan agudo que podría abrir un portal. Rod se reclinó hacia atrás y señaló hacia Rick con una mano perezosa. Continúa. Ya tienes público, y técnicamente la mitad del multiverso sigue negando con la cabeza por las tonterías que hiciste. Rick miró fijamente su vaso por un momento, suspiró y luego murmuró, bueno, lo primero que hice fue, y entonces se abrieron las compuertas. Las palabras llegaban rápidas y desordenadas, cada maniobra imprudente, cada plan de escape medio loco, cada espiral autodestructiva en la que se había envuelto después de perderla. Cuando llegó a la parte sobre el secuestro de una barcaza funeraria intergaláctica y la declaración accidental de la guerra a un panteón de dioses gelatinosos de cuarta dimensión, la mandíbula de Diane estaba apretada, Beth estaba mirando como si acabara de enterarse de que Santa Claus era real y estaba armado, y Rod estaba doblado, riendo tan fuerte que su silla se inclinó. Y eso es básicamente lo más destacado, terminó Rick, bebiendo lo que quedaba de su bebida como si eso pudiera borrar el pasado. Hubo un largo momento de silencio. Eres un imbécil colosal, egoísta y emocionalmente atrofiado, dijo finalmente Diane, aunque sus ojos brillaban. Bugane levantó su copa en un brindis lento y burlón. Salud por Rick. Rick gimió en su mano. La mirada de Diane pasó de Rick a Bugane. Su voz era tranquila pero cortante. Entonces, ¿eres como su ligue? ¿Su ex? Bugane dudó, frunciendo el ceño un instante. Es complicado. Los labios de Diane se apretaron en una fina línea. Se giró hacia Rob. Quiero volver. La mano de Rick se disparó. Tienes que entender, ahora no, Rick lo interrumpió Diane con tono tajante. Necesito un momento, a solas. Rob ni siquiera parpadeó. Con un gesto de la mano, un portal se abrió y Diane lo atravesó sin mirar atrás. La voz de Rob llegó baja y aguda sin encontrarse con la mirada de Rick. Viejo, ¿eres tonto? Persíguela, idiota. Este es el momento decisivo. Si lo arruinas, es posible que no tengas otra oportunidad. Ya preví que algo así pasaría, y esta es la manera más limpia de arreglarlo. Así que, vete ya, viejo. Ve a recuperar el corazón de mamá. Rick se quedó paralizado, atrapado entre la comprensión y la irritación. ¿Crees que es fácil consolar a tu madre cuando está así? Siguió refunfuñando, pero sus manos ya estaban en el cañón de portales, girando los diales. Con una maldición en voz baja, lo abrió de golpe y entró. Por encima del hombro, gritó. Lleva a Beth a algún lugar por un rato. Te llamaré cuando Diane tome su decisión. Rob dio un saludo perezoso. Beth, todavía con su jugo de fruta, parpadeó. Bueno, ¿qué demonios? Habla, señorita, reprendió Bugane. Beth sacó la lengua. Buerk. Rod se rió. Lo siento, Beth. Parece que mamá y el viejo están discutiendo. Hablarán o lo gritarán. Ahora la cena está arruinada. Entonces, ¿quieres irte de aventura, diablillo? Los ojos de Beth se iluminaron como soles gemelos. Sí. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? ¿Puedo decidir? No, espera. ¿Puedo conducir tu auto? Rod la dejó divagar, tomando su pequeña mano entre las suyas mientras caminaban hacia el nuevo portal. Su vehículo lo esperaba al otro lado, elegante y zumbando.
Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás a Bugane. Bugane, gracias por venir. En otra realidad, podrías haber sido nuestra madrastra. Adiós, cuídate. Beth saludó con ambas manos. Adiós, tía Bugane. El portal los tragó, dejando a Bugane con el persistente olor a aceite de motor y caos. El portal se cerró detrás de ellos con un suave fuop, y el vehículo espacial de Rod salió del ralentí como si hubiera estado ansioso por dar un paseo. La cabina brillaba con el neón cambiante de la consola y afuera, el campo estelar se extendía en colores imposibles. Beth se subió de inmediato al asiento del copiloto, dando botes. Vamos, déjame conducir. Puedo hacerlo perfectamente. Vi a papá hacerlo cientos de veces. Rod la miró con cara seria. Sí, y una vez vi un agujero negro devorar una luna. No significa que te esté metiendo en uno para probar tu experiencia. Hizo un puchero, con los brazos cruzados. No eres divertido. Te mantendré con vida, respondió Rod, activando una serie de interruptores. El coche avanzó a toda velocidad hacia un túnel de curvatura resplandeciente, con los paneles vibrando bajo sus botas. El puchero de Beth solo duró 3 segundos antes de que estirara el cuello para observar una corriente de fragmentos de cometa que pasaba afuera. Entonces, ¿a dónde vamos? Rod sonrió con suficiencia. ¿Algún lugar divertido? Estoy pensando, en carreras de asteroides, o quizás en pasar por esa feria espacial donde se puede comer cualquier cosa frita, incluso comida frita. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Comida frita? Rod asintió solemnemente. Es ilegal en 12 sectores por algo. Beth rió, pero su mirada se suavizó y su voz se volvió más tranquila. Rod, mamá estará bien, ¿verdad? ¿No estará enojada para siempre? Rod mantuvo sus ojos en el tablero, pero su control sobre los controles se aflojó. Mamá es más dura de lo que la gente cree. Y papá, bueno, es un idiota, pero es el idiota. Ya lo entenderán. Beth lo observó un instante y luego sonrió con suficiencia. Así que sí te importan las cosas cursis. Él gimió. No empieces. Demasiado tarde se recostó en el asiento con una sonrisa traviesa. A Rod le encantan los sentimientos. A Rod le encantan los abrazos familiares. Rod pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado hacia adelante, interrumpiéndola con un grito que se convirtió en risa. ¿Ves? Por eso no te dejo conducir. Se dirigieron a toda velocidad hacia el grupo de problemas más cercano que Rod había marcado mentalmente, el zumbido de los motores se mezclaba con la charla alegre de Beth. El vehículo espacial salió rápidamente del túnel de curvatura y entró en un cinturón de asteroides irregular iluminado por anuncios de neón que colgaban en el vacío como un carnaval cósmico. Rod se movía entre las rocas flotantes con precisión casual, rozando deliberadamente alguna solo para hacer que Beth gritara y luego se riera. Se detuvieron en un bazar flotante en uno de los asteroides más grandes. Un caos de puestos alienígenas, carritos de comida flotantes y artistas callejeros cuestionables haciendo malabarismos con granadas de plasma. En menos de 30 minutos, Beth había probado un trampolín antigravedad, había participado en un concurso de insultos con un vendedor de 3 ojos y había evitado por poco ser adoptada por un culto de juguetes de peluche sensibles que afirmaban que ella era su líder profetizado. Rod la apartó de ese último con una media risa, medio suspiro. No nos uniremos a otra secta, diablillo. Todavía no hemos conseguido la tostadora gratis del último. De vuelta en el coche, Rod accionó algunos interruptores y se reclinó en su asiento. ¿Sabes? Acabo de recordarlo. Hacía siglos que no visitaba esta realidad. Antes era una parada habitual. Ahora que tengo a mi Beth conmigo, me parece un buen momento para pasarme un rato. ¿Es peligroso? Preguntó Beth, con los ojos brillantes, con esa mezcla de esperanza y cautela que solo los niños podían transmitir. Lo peligroso es relativo, respondió Rod con una sonrisa. Cortana, dilatación temporal entre nuestra realidad actual y Epsilon Theta 66. Un destello de luz azul se formó en el regazo de Rod, y las curvas del holograma eran muy deliberadas. Cortana, con su piel azul impecable y su cabello perfectamente peinado, se materializó por completo antes de inclinarse hacia él con una exasperante mezcla de afecto burlón y presunción. Ella trazó con un dedo la línea de su mandíbula. Imagen de Cortana. El tiempo fluye más o menos igual, maestro Rod, ronroneó, guiñándole un ojo a Beth. Diferencia insignificante. Podrías desaparecer allí durante semanas y volver aquí sin que nadie lo note, bueno, nadie que te importe, en cualquier caso. Hola, Cortana, dijo Beth, imperturbable, balanceando las piernas. Sigues siendo rara. Cortana se rió como si le hubieran pagado por ello, quitando una mota imaginaria de la camisa de Rod antes de desaparecer en el emisor holográfico del lado del pasajero. Rod miró a Beth, todavía sonriendo con suficiencia. Entonces, ¿quieres conocer a uno de mis grupos de amigos? Beth ladeó la cabeza. ¿Son divertidos? La sonrisa de Rod se amplió hasta convertirse en una mueca diabólica. Claro que sí.
Beth se inclinó hacia adelante con entusiasmo y Rod marcó las coordenadas. Los motores del auto cobraron vida. La puerta de disformidad que estaba adelante se abrió de golpe. La disformidad los escupió sobre una ciudad que parecía una caricatura de un sábado por la mañana. Habían tenido una aventura de una noche de borrachera con una pesadilla cyberpunk, y luego ambos intentaron criar al chico por despecho. Los rascacielos se inclinaban en ángulos imposibles y sus superficies sangraban neón ectoplásmico. Las farolas estaban hundidas como si hubieran renunciado a la vida. Allá arriba, se abrían unos portales verdes y densos que derramaban una luz fantasmal sobre las calles. El aire olía a ozono y chicle. Beth pegó la cara al cristal. Este lugar es raro. Rod accionó un dial, haciendo que el auto se lanzara entre dos monorrieles que pasaban rugiendo como serpientes de luz enojadas. ¿Raro? No. Bienvenidos a Fantasmópolis, la capital de todos los villanos fantasmales, mal pagados y exagerados del multiverso. 4 de ellos son amigos míos muy queridos y muy peligrosos. Pasaron rápidamente junto a un café torcido con un cartel parpadeante. Screaming vean almas en 3 tamaños. Y se detuvieron frente a lo que solía ser un teatro de ópera. La marquesina falló entre Haunted Burlesque Night y Closet Go Away en su interior, el sonido les golpeaba como un bate en el cráneo, mitad rock gótico, mitad etno espectral. En el escenario, una mujer de piel blanca y pálida con cabello color turquesa llameante interpretó un solo de guitarra que escupía chispas con cada acorde. Ella vio a Rod a mitad de camino y su sonrisa se extendió como un reguero de pólvora. Rob. Pedazo de basura espacial. Ember Klein saltó y sus botas se estrellaron contra el suelo. Imagen de Ember, ella lo abrazó con fuerza, y Rob se quedó paralizado. Algo no cuadraba. Ella no era la chica imprudente y de apenas 20 años que él recordaba. Su mandíbula era más afilada, su voz tenía un tono áspero y los años se habían dejado notar de manera sutil. Beth entrecerró los ojos. Es vieja. Rod tosió. Está madura, Beth. Ember resopló. Aún más guapa que tú, chaval. Luego le revolvió el cabello a Beth como si fuera su dueña y se fue a gritarle a un técnico de sonido. No hagas eso. Desde una cabina en una esquina, Penélope Spectra saludaba perezosamente con una mano perfectamente cuidada y con las gafas de sol todavía puestas en el interior, como si fuera alérgica a la sinceridad. Imagen de Spectra, su bebida brillaba de un color verde radiactivo. Vaya, vaya, vaya. Miren quién está aquí, es nuestro rompecorazones en persona. Tardaron bastante. Sus ojos se dirigieron hacia Beth. ¿Y esta niñita es tu hija? Qué irresponsable traer a tu linda compañera aquí. Hija. Compañera. Ladró Beth, lista para salir disparada. Hasta que un remolino de niebla verde flotó hacia ellos. Desiree emergió, con sus brazaletes tintineando, su sonrisa llena de seda y dagas. Imagen de Desiree, es el chico portal, ronroneó, acercándose. Has estado ausente, más tiempo del que crees. Rod parpadeó. Espera. Cortana dijo que la dilatación del tiempo era insignificante, sí, interrumpió Beth. Supongo que mintió. Desde la barra, Kitty tomó un vaso de un golpe, con su chaqueta corta todavía colgando como si acabara de salir de una pelea. Imagen de Kitty. Oye, listillo. ¿Es una reunión triste o una fiesta rave? ¿Puedo pegarle a alguien o qué? Rob levantó las manos. Señoritas, por favor. Vine aquí para divertirme, no, Beth ladeó la cabeza. Espera, tus amigas parecen villanas, ¿son todas villanas? La sonrisa de Rod se torció. ¿Qué? ¿Las fiestas son mejores con ellos, Beth? Todos rieron. El ladrido de Ember, el ronroneo de Desiree, la risa baja de Spectra, el peligroso zumbido de Kitty. Beth sonrió ampliamente. Vale, me gustan. Rod le devolvió la sonrisa, pero luego se quedó congelado otra vez. La última vez que los vio, eran 20añeros salvajes e imprudentes. ¿Y ahora? Eran y básicamente de su edad. Y a juzgar por cómo lo miraban, lo sabían. Rod apenas tuvo tiempo de sentarse antes de que Ember cerrara de golpe el estuche de su guitarra con tanta fuerza que hizo parpadear las luces del escenario. Ella estaba de pie frente a él, con una ceja levantada, como si estuviera a punto de darle un sermón a un estudiante de primer año. 10 años, Roddy. Rod parpadeó. ¿Qué? No. Cortana dijo insignificante, mi culo, interrumpió Spectra, agitando su bebida. Te fuiste sin decirle una palabra, Portal Boy, o quizás Portal Manou, jeje. Eres muy malo, ja. 1 minuto estamos haciendo persecuciones por los tejados sobre el horizonte de la necrópolis, y al siguiente, ¡puf! Se fue. Sin llamadas. Sin visitas. Simplemente desapareció. Literalmente. Desiree se inclinó sobre la mesa, sus pulseras tintinearon como pequeñas campanas de advertencia. ¿Sabes lo que se siente cuando te conceden todos los deseos excepto el que realmente deseas? Su sonrisa no vaciló, pero entrecerró los ojos. Todos esperamos.
La mirada de Beth oscilaba entre ellos. ¿Esperar qué? Kitty se dejó caer en el asiento junto a ella y rodeó al niño con un brazo. Para él, cosa pequeña. ¿Crees que nos juntamos con cualquier alborotador medio mortal que pueda escapar de los guardias del Rey Fantasma y aún así llegar a la noche de karaoke? Rob levantó las manos en protesta. Oye, ¿lo dices como si fuera una especie de, algo así? Interrumpió Ember, con una sonrisa aún más burlancia. ¿Lo mejor que nos ha pasado en el más allá? Sí. Lo fuiste. Las palabras le golpearon más fuerte de lo esperado. Recordaba a cada uno de ellos de forma diferente. Ember arrastrándolo al caos de la batalla de las bandas, Spectra dirigiendo sesiones de terapia fraudulenta mientras él se embolsaba sus sobornos, Desiree acompañándolo en misiones de entrega de deseos que siempre terminaban en explosiones, Kitty derribando puertas a patadas solo para ver qué había dentro. Distintos desastres. La misma sonrisa en su rostro cada vez. Beth se cruzó de brazos. Entonces, básicamente, ¿el tío Rob era tu novio divertido? 4 pares de ojos se volvieron hacia ella. Ember soltó una carcajada, Spectra resopló en su vaso, Desiree sonrió como si fuera a conceder ese deseo gratis y Kitty casi se atragantó con su bebida. No exactamente, niña, dijo Kitty limpiándose la boca. Pero digamos que éramos su equipo. Y cuando Rob corre contigo, todo se pone ruidoso, caótico y griega. Casi perfecto. Los ojos de Beth se iluminaron. Vale, quiero hacer eso. Guau. La interrumpió Rod, señalándola como si acabara de declararle la guerra. No te unirás a una banda de criminales fantasmas. Las estrellas de rock más populares, corrigió Ember. La empresaria más rica, respondió Spectra. El genio con más devotos, ronroneó Desiree. La reina de los gánsteres, intervino Kitty. La sonrisa de Beth se ensantó. Sí, Rob. Me apunto. Rod gimió, pasándose una mano por la cara. En algún lugar de lo más profundo de su estómago, la culpa por dejar atrás a esos 4 se mezclaba con la emoción de volver a verlos. Todos lo habían dicho, los momentos más felices de sus vidas fantasmales fueron con él. Y allí estaba él, sentado con ellos otra vez y además de su hermana pequeña, ya a medio camino de jurar lealtad a la pandilla. Sí, señor. Es un Danny Phantom. Rod y Beth pelearán contra Danny. ¿Por qué vino antes y qué hizo? Eso es todo, chicos, paz. 17. Soy una maldita estrella de rock. WhatsApp, estoy decidiendo finalizar la portada de mi libro, si ves mis otros fanfics todos muestran al personaje principal. Mi MC. Entonces, creo que necesito hacerle la misma justicia a este fanfic, aunque es un poco difícil decidir qué imagen. A continuación pondré varias imágenes de una posible portada del libro, puedes darme tu opinión. O simplemente mantén la portada actual del libro, soy demasiado indeciso ahora mismo. Nueva portada del libro. Mantener el actual. Flashback. Rod, 27 años. El escritorio de Rod parecía el resultado de una pelea de bar cósmica entre filosofía, misticismo y mecánica cuántica. Los diagramas del alma flotaban en el aire, girando sobre ejes que no deberían existir, cada uno superpuesto con ecuaciones escritas en una docena de idiomas, algunos humanos, la mayoría no. Sus notas sobre manipulación del campo de resonancia del alma ahora están mezcladas con bocetos de bestias míticas, runas de unión de almas a medio completar y lo que podría haber sido una lista de compras. Se quedó mirando el desorden. Olvídelo. Lo miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Está bien, no, murmuró Rod, frotándose las sienes. Sentía como si alguien hubiera metido un agujero negro en una olla a presión. Eso es todo. Estoy oficialmente en una mala racha. Una mala racha del alma. ¿Una mala racha del alma? Sí, da igual. Durante semanas, estuvo investigando, buscando avances y derribando muros mentales como si estuvieran hechos de papel mojado. Ahora, sin embargo, los muros estaban reforzados con presunción. Cada nueva pista conducía a más callejones sin salida. Cada teoría se plegó sobre sí misma como una grulla de origami presumida que susurra eres un inútil. Rod se recostó, mirando al techo como si tal vez le diera pena soltar una respuesta. No fue así. Bien. Al diablo con esto, suspiró, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie. Es hora de recurrir al viejo truco de aléjate hasta que el universo te dé una señal. Y el truco de encontrar una dimensión extraña y meterse en problemas accidentalmente. Cualquiera de los dos funciona. Hizo un gesto con la muñeca y el aire frente a él se abrió formando un óvalo arremolinado de un azul y violeta brillantes. El portal zumbaba con ese familiar sonido en capas, mitad un suave susurro, mitad un gigantesco gruñido cósmico del estómago. Sus dedos se quedaron en el borde de la grieta. Un lugar relajante, le dijo, como si el portal realmente aceptara solicitudes. Pero tal vez, algún lugar que pueda darme un poco de inspiración espiritual.
Esta vez no habrá horrores sobrenaturales. No hay gusanos del tiempo enojados. Ninguna dimensión donde los muebles sensibles intenten adoptarme. El portal pulsó en respuesta, de manera siniestra. Rod puso los ojos en blanco. Sí, confío plenamente en ti. Él pasó a través. El portal de Rod se abrió con un destello de luz verde que inmediatamente se sintió mal. No es el error de pacíficas vacaciones extraterrestres en la playa, sino más bien el error de Uy, puede que haya abierto una puerta al purgatorio. Dio un paso adelante, esperando tal vez encontrarse con una dimensión tranquila con baja energía del alma ambiental que lo ayudara a desenredar su crisis de investigación. En cambio, el suelo, más bien, la ausencia de él desapareció bajo sus pies y flotó en una extensión ingrávida e interminable. Dondequiera que miraba, había verde. No es el agradable verde de los bosques, sino el tono enfermizo y brillante del ectoplasma, que se extiende hasta el infinito. El aire o lo que fuera que allí se considerara aire tenía esa sensación extraña y espesa, como respirar a través de un recuerdo. Enormes puertas se movían perezosamente en el vacío, algunas antiguas y agrietadas, otras relucientes como si hubieran sido pulidas por un mayordomo fantasma. Cada uno de ellos pulsaba débilmente con una característica propia, reglas diferentes, vibraciones diferentes. Rod podía sentirlo en su alma, como si cada puerta perteneciera a una pequeña realidad de bolsillo cosida con su propia marca de caos. Ectoplasma, murmuró para sí mismo, mientras escaneaba con su dispositivo de muñeca. Puro residuo de energía del alma, inestable en ciertas longitudes de onda, bueno, no es el peor lugar para desatascarse en un proyecto del alma. Pero entonces las implicaciones me impactaron. Todo ese lugar era una contraparte paralela a la Tierra. Dos caras de la misma moneda, compartiendo influencia. Lo que ocurrió aquí podría tener repercusiones allá. Observó cómo una puerta distante se abría de golpe, liberando una ola de escarcha en el vacío, y no pudo evitar pensar, sí, eso le va a provocar neumonía a alguien en la Tierra. El espacio se sentía fracturado. Había secciones que colgaban separadas como islas flotantes, cada una brillando débilmente en diferentes tonos. Su voz marcó a algunos con advertencias de radiación y a otros con alta hostilidad. A lo lejos, divisó una isla con forma de fortaleza, probablemente una prisión. Otro parecía un castillo congelado atrapado en un crepúsculo perpetuo. Coincidía con las viejas historias que había escuchado en fuentes de datos multiversales dispersas. Cuando Pariadark, el llamado Rey Fantasma, fue derrocado por los antiguos, la zona fantasma se dividió en territorios. Ahora, cada uno estaba gobernado por un fantasma con sus propias leyes, su propio sentido de la realidad. Eso explicaba la disonancia. ¿Por qué aquí nada seguía la misma física dos veces? Rod avanzó lentamente y sus botas encontraron un terreno inestable mientras se orientaba. Solo, lejos del ruido y el movimiento constante de su familia, su mente se deslizó hacia una marcha más audaz. Los ojos escaneando cada anomalía, los labios curvados en esa sonrisa que decía que los problemas estaban a punto de hacerse amigos de él. En algún lugar allí afuera, pensó, podría haber un fantasma que pudiera enseñarle algo sobre la resonancia del alma que ningún erudito mortal podría. Rod se ajustó el abrigo, activando un escudo de fase de capa fina, no porque pensara que los fantasmas lo matarían directamente, sino porque no confiaba en las salpicaduras ectoplasmáticas en su ropa. La neblina verde se arremolinaba perezosamente a su alrededor mientras empezaba a caminar, si es que algo que se podía llamar caminar era flotar, caminar a zancadas sobre una superficie que en realidad no existía. Aquí y allá pasaban fantasmas más pequeños, la mayoría de ellos mirándolo con curiosidad, pero manteniendo la distancia. Algunos más valientes flotaron más cerca, solo para retroceder cuando sus escáneres cobraron vida. Se detuvo en una intersección particularmente extraña de la zona fantasma. Un estrecho puente de ectoplasma condensado suspendido entre dos islas, ambas pulsando con diferentes tonos. Un lado brillaba en azul, el otro titilaba en rojo. Dos territorios que se rozaban entre sí. Sus lecturas se dispararon. «Es un sitio de prueba perfecto», murmuró. Desenganchó una pequeña esfera de contención de su cinturón y, con un movimiento de muñeca, la envió girando hacia un fantasma que parecía una mezcla entre una medusa y un bibliotecario gruñón. La esfera se cerró de golpe con un ruido sordo, sellando al fantasma en su interior. «Lo siento, amigo. Ciencia». Durante la siguiente media hora, Rod recogió media docena de especímenes diferentes, algunos por voluntad propia, otros no tanto. Tomó muestras de tejido, midió frecuencias de resonancia e incluso convenció a un fantasma hablador para que le permitiera realizar una calibración temporal de la densidad del alma a cambio de una barra de chocolate que había estado guardando. Los resultados le fascinaron. El ectoplasma fantasma reaccionó a la energía de su propia alma de formas impredecibles, a veces amplificándola, a veces amortiguándola por completo.
En una prueba, el ectoplasma se encendió de un verde brillante cuando él vertió un pulso de fuerza de voluntad. En otra, se volvió casi negro cuando él empujó con pura curiosidad. El ectoplasma no es solo un residuo de alma muerta, murmuró, tomando notas en su holograma. Es inadaptable. Casi como si quisiera sincronizarse con los vivos. Si puedo encontrar el puente correcto, se detuvo y entrecerró los ojos mientras un ritmo débil llegaba a sus oídos, como una línea de bajo resonando en el vacío. En algún lugar cercano, alguien estaba tocando música. Y por razones que no podía explicar, Rod sintió la necesidad de seguirlo. La línea de bajo se hizo más nítida a medida que Rod seguía el sonido a través de la neblina flotante de la zona fantasma, cada nota vibraba débilmente a través de la niebla ectoplásmica. Pasó a través de una puerta flotante enmarcada con marcas de quemaduras que parecían grafitis y se encontró parado en una isla que pulsaba con luz de neón. El suelo era un escenario resplandeciente. Amplificadores apilados en alto, cables que serpenteaban hacia el vacío y, en el centro, ella. Cabello azul, chaqueta de cuero y una guitarra colgada como si fuera la dueña de todo el maldito lugar. Embern Klein no solo jugó. Cada rasgueo de su guitarra enviaba una onda sonora visible, y el puñado de fantasmas dispersos a su alrededor se balanceaban como si estuvieran atados a su ritmo. Rod se apoyó en un amplificador roto y observó. No porque estuviera hipnotizado, aunque admitiría que era agradable a la vista, sino porque no solo estaba tocando música. Podía sentir las frecuencias ectoplásmicas retorciéndose con cada acorde. Esto fue una manipulación del alma disfrazada de una sesión de improvisación. Ella lo notó a mitad de su riff, con los ojos entrecerrados de una forma que decía que estaba decidiendo si valía la pena su tiempo. «¿Perdiste, imbécil?», gritó por encima del ruido, con la voz cargada de burla. «¿O estás aquí para pedir una canción?». Rod sonrió con suficiencia, sin inmutarse. «Ninguno. Estoy aquí porque estás filtrando suficiente ectorresonancia como para iluminar la mitad de la zona. Pensé que vería quién era lo suficientemente estúpido o engreído como para hacer eso». Su sonrisa se volvió más aguda. «Supongo que eso me convierte en ambos». Tocó otro acorde, una onda sonora rozándolo. «¿Y tú? A ver si lo adivino, eres otro fantasma que está aquí para decirme que baje el volumen». «No es un fantasma», respondió Rod, dando un paso más cerca. «Y definitivamente no te estoy pidiendo que lo rechaces. De hecho, me gustaría pedirte que lo subas». Eso pareció captar su interés. Ella inclinó la cabeza y lo miró de arriba abajo. «Ah. No es un fantasma, no es un adulto, técnicamente, y no está huyendo de mí. ¿O no sabes quién soy o estás loco?». «Probablemente el segundo», dijo Rod sonriendo como si lo dijera en serio. Ella resopló. «Por fin. Alguien que no me aburre», mientras se retorcía el pelo. Rod contempló la escena. Sus seguidores, la chispa rebelde en sus ojos, el pequeño hilo de peligrosa soledad bajo todo ese ruido. «Señorita, usted no está simplemente tocando música, ¿verdad?», dijo. «¿Te das cuenta de que estás manipulando sus emociones?». «Eso es y un poco imprudente, ¿y cómo hiciste eso?». Su sonrisa se amplió. «Dices imprudente como si fuera algo malo». No lo sé. Cuando llegué a existir, sabía cómo hacer esto. Y algún día será lo único que te quede, jajaja. Me llamo Roderick Sánchez, llámame Rodo como quieras». «No me importa», respondió Rod. Ember asintió. «Ajá. Soy un fantasma, así que ¿por qué debería preocuparme por lo que me queda?». «Soy Embern Klein». Se miraron a los ojos por un instante. Dos marcas diferentes de caos que reconocían algo familiar. Entonces Ember volvió a tocar la guitarra, esta vez enviando una onda controlada de energía ectoplasmática hacia él, para probarla. Rob no se inmutó. La ola se estrelló contra su escudo de fase y se dispersó sin hacer daño en el aire. «Está bien», dijo ella intrigada. «En realidad podría ser divertido, imbécil». Se inclinó hacia adelante y su sonrisa se ensanchó. «No tienes idea, cabeza de fuego». La multitud de fantasmas a la deriva ya se balanceaba cuando Rod bajó del borde del escenario y le hizo un gesto a Ember para que se acercara. Ella le lanzó una mirada fulminante, no le gustaba interrumpir un set a mitad de una canción, pero la forma en que él estaba parado, con las manos en los bolsillos y la mirada penetrante, la hizo sentir suficiente curiosidad como para flotar hacia él. «Esto debe ser bueno, imbécil», dijo ella, cruzando los brazos. Estaba en la zona. Rod se inclinó y bajó la voz como si le estuviera contando un secreto. «Eres bueno, Firead. Realmente bueno. Pero ¿y no estás rindiendo al máximo?». Arqueó una ceja. «¿Al límite? ¿Crees que puedes leer mi poder mejor que yo?». «Por supuesto que no», corrigió Rod, tocándose la sien. «Pero puedo y quiero entenderlo todo. Estás usando tu energía fantasma, resonancia ectoplásmica, ¿sí? Para enganchar las emociones y extraerles lealtad. Pero los números no cuadran». «¿Los números?».
repitió ella, mirándolo como si le hubiera pedido que recitara códigos tributarios. Rod asintió, ignorando la actitud. Los fantasmas se alimentan de energía, ¿verdad? Es lo que os mantiene unidos, lo que os mantiene anclados aquí. Algunos de ustedes lo toman por miedo, algunos por atención, algunos por... Y hizo un gesto hacia su guitarra. Esto. Pero puedes hacerlo permanente. ¿Puedes bloquearlo para no tener que alimentarlo todo el tiempo? ¿Y si es así, y cuánto puedes almacenar? ¿Puedes evolucionar? Entrecerró los ojos. ¿Por qué te importa? Porque quiero saber si se puede adaptar, dijo claramente. Si puedo usarlo. Si se puede modificar. Pero no puedo obtener los datos a menos que esté frente a una multitud real, llenando toda su capacidad. Y antes de que te pongas irritable por ello, sonrió con suficiencia. No digo que seas débil. Digo que quiero ver cómo te ves cuando estés en tu límite absoluto. Ember inclinó la cabeza, sospechosa. Entonces, ¿qué? ¿Me sacas de mi concierto para decirme que ahora eres mi fan número 1? Rod sonrió más ampliamente y sacó una mano del bolsillo para hacer un gesto animado. No soy fan. Más bien ni piensa que soy como tu encantador y guapo manager que quiere ayudarte a romper tu propio techo. Mira, tengo algunas ideas, pequeños ajustes. Cambia tu ritmo aquí, alcanza una resonancia más nítida en el puente, modula la longitud de onda cuando te diriges a varias personas, bueno, dijo ella, levantando una mano. Hablas como si fuera una especie de proyecto de ciencias. Se acercó más y bajó la voz nuevamente. No eres un proyecto, Ember. Eres mi filial, ¿no? Sonrió Rob. Solo quiero ver los fuegos artificiales, de cerca. Ella lo miró fijamente por un momento, y el borde de sus ojos se suavizó apenas un poco. ¿Estás realmente obsesionado con esto, eh? Estoy tan obsesionado que estoy rogando, admitió Rod, y su sonrisa se volvió lobuna. Vamos. Déjame ver qué puedes hacer realmente. Ella resopló, poniendo los ojos en blanco. Eres un pesado. ¿Lo sabías? Por supuesto, dijo sin dudarlo, apoyando las manos sobre sus hombros. Sus pulgares presionaron suavemente, masajeando con una familiaridad casi casual. Pero soy un tipo molesto que está realmente interesado en verte volar el techo de este lugar. Ember se cruzó de brazos pero no se apartó. Bien. Pero solo porque pareces un cachorrito que va a llorar si le digo que no. La sonrisa de Rod se ensanchó peligrosamente. Eso era todo lo que necesitaba oír. El escenario de la zona fantasma no era realmente un escenario, era más bien una plataforma irregular de ectoplasma cristalizado que flotaba en el vacío y pulsaba débilmente al ritmo de los rasgueos de calentamiento de Ember. Pero cuando esta vez se colgó la correa de la guitarra al hombro, algo cambió. Sus dedos rozaron los trastes como si intentara prenderles fuego. El primer acorde rasgó el aire, una ola de sonido dentada que golpeó a la multitud como un empujón físico. Los fantasmas que antes habían estado vagando perezosamente se pusieron firmes. Los colores de sus ojos cambiaron, se iluminaron, se agudizaron y se fijaron en ella. Rod se quedó de pie a un lado, luciendo como si estuviera apoyado casualmente contra una de las torres de cristal flotantes, pero sus manos estaban ocupadas. Un escáner portátil, camuflado en una vieja y destartalada cámara, hacía clic con cada acorde que tocaba. Drones delgados e invisibles se movían entre la multitud, recolectando muestras de datos a partir del modo en que vibraban sus capas ectoplasmáticas. Su HUD se iluminó con lecturas, picos de energía, cambios armónicos, pérdida de resonancia. Ember lo sabía cada vez que alcanzaba una nota alta, le lanzaba una mirada como si quisiera comprobar si la estaba mirando. Y Roddy, bueno, no se molestó en ocultarlo. Sus ojos estaban fijos en ella. En el camino las longitudes de onda ectoplásmicas envolvieron su voz. En el camino su aura se encendió cuando la multitud rugió en respuesta. Y, bien, tal vez en la forma en que su cabello se movía cuando se inclinaba para hacer un solo. Ella no se contuvo. El ritmo era más rápido, más duro, y las lecturas de Rob lo confirmaron. Su poder de atracción sobre la multitud crecía exponencialmente. Su energía ya no fluía hacia ella simplemente, sino que la alcanzaba como una corriente que encuentra suelo. Y en lugar de desvanecerse cuando llegó al siguiente verso, se quedó. Se quedó en ella, evolucionó su físico fantasmal. Ella tocó el acorde final como si estuviera dividiendo la zona en dos. La luz ectoplásmica de la multitud se arremolinó hacia ella y, por primera vez desde que había comenzado, se rió en medio de la actuación. Un sonido agudo y arrogante. La pantalla de Rob mostró lo que él esperaba. Una retención limpia de energía en su núcleo, sin disipación. Su sonrisa se amplió sin que él se diera cuenta. Sí, eso fue todo. Esto era lo que quería ver. Él no sabía por qué la había presionado tanto. Por supuesto, los datos eran oro para su investigación.
Pero si era honesto consigo mismo, una parte de él solo quería verla así, viva de una manera que no tenía sentido para un fantasma. Cuando finalmente bajó del escenario, con la guitarra todavía zumbando débilmente en sus manos, sonrió. ¿Y bien, genio? ¿Pasé tu pequeño examen? Rob volvió a guardar el escáner en su abrigo y la miró a los ojos. No pasaste. Rompiste la escala, Firead. Su sonrisa se amplió, satisfecha. Claro que sí. Un día, después de varios conciertos que habían tenido en la zona fantasma, Ember lo encontró apoyado contra un fragmento roto de la muralla de un antiguo castillo, hojeando las lecturas de su escáner como si fueran resultados deportivos. ¿Y bien? Dijo ella con los brazos cruzados y una ceja arqueada. Has estado sonriendo como un tonto desde que comencé mi presentación. ¿Qué pasa, Rob? ¿De verdad te gusta tanto mi música o todo esto fue simplemente otro de tus pequeños proyectos para la feria de ciencias? Rob no levantó la vista de inmediato. Un poco de ambas cosas. Un poco de ambas cosas, repitió, dando vueltas a las palabras en su boca como si tuvieran un sabor extraño. Ni siquiera estás tratando de ocultarlo. La mayoría de la gente al menos fingiría que no me están haciendo pruebas. Finalmente él la miró, sonriendo con esa calma exasperante que tenía. ¿Por qué debería ocultarlo? Eres un reactor de energía andante con una banda sonora asesina. Sería idiota si no tomara notas. Y lo más importante, soy tu encantador y guapo manager, ¿recuerdas? Su labio se curvó, en algún momento entre halagado y molesto. Eres raro, ¿lo sabías? Hay que ser uno para conocer a otro, respondió. Ella lo miró fijamente por un segundo más, como si estuviera sopesando cuánto de eso era una evasiva y cuánto era real, luego sacudió la cabeza con un bufido. Lo que sea. ¿Y ahora qué? ¿Vas a realizar más pruebas hasta el próximo concierto y el siguiente después de ese? No, dijo, cerrando de golpe el escáner. En realidad, estaba pensando, has estado haciendo esto sin parar. ¿Qué tal si te tomas un descanso? Viaje por carretera. Puedes traer a tu equipo si quieres. El rostro de Ember se retorció en fingido horror. Si los traigo, no es un descanso. Es como cuidarlos. Ella sonrió. Podemos ir solo nosotros dos. Rod parpadeó. ¿Solo nosotros dos? ¿Qué? Dijo ella inclinando la cabeza. Quiero decir, a menos que necesites acompañantes o algo así. Casi se rió. Casi. Pero en lugar de eso, le pasó un brazo por encima del hombro, alborotando deliberadamente su pelo azul fuego. Ni siquiera sabes lo inconsciente que eres a veces, Firead. Oye. Ella le dio un manotazo en la mano, intentando arreglarse el cabello, pero la sonrisa ya se estaba formando en su rostro. Hay un lugar, continuó, un punto extraño en el mapa que tenía pensado visitar. Se supone que es diferente. Podría ser divertido. Podría ser un desastre. Supongo que podemos estudiarlo y pasar un buen rato. Ember lo miró de reojo, mientras seguía alisándose el cabello. Si vuelves a arruinar mi estilo, te arrojaré a un agujero fantasma. Rod sonrió con suficiencia. Comercio justo. Se rieron, el sonido rebotó de forma extraña en el infinito vacío verde que los rodeaba. Una clase de risa fácil y espontánea que no pertenecía a un lugar tan traicionero como la zona fantasma. El portal que Rod abrió los escupió a una masa de tierra flotante diferente a todo lo que Ember había visto antes en la zona fantasma. El suelo no era roca ni niebla. Era una lámina vidriosa de ectoplasma solidificado que pulsaba débilmente, como un latido lento. Extrañas espirales de energía verde cristalizada sobresalían y zumbaban en tonos bajos que hacían que el aire se sintiera vivo. Ember dio un paso adelante, sus botas resonaron contra la superficie, luego se agachó para golpearla con sus nudillos. Este lugar es raro. Me gusta. Rob ya estaba escaneando, sus ojos moviéndose entre las lecturas y los imponentes crecimientos de cristales. Es una cámara de resonancia. El gran amplificador de toda la isla. Aquí cualquier sonido se transmite de forma diferente y quizá incluso cambie la propia frecuencia ectoplásmica. Sus ojos se iluminaron instantáneamente. Entonces, ¿y si jugara aquí? Él sonrió con suficiencia. Probablemente volarías el lugar en pedazos. O recarga tus recursos. O ambas cosas. Ember sonrió como un niño al ver un caramelo. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo. Rod suspiró, medio exasperado, medio divertido. Sabía que dirías eso. Ella se encogió de hombros. Es lo que hago, imbécil. Dio unos pasos hacia una de las torres más altas, rozando el costado con los dedos, y luego miró hacia atrás. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Rod? ¿Este es solo otro de tus experimentos o en realidad estás aquí para, ya sabes, divertirte? Él dudó, observándola con una leve sonrisa. ¿No pueden ser ambas cosas? HMM. Ella inclinó la cabeza. ¿Alguna vez te diviertes sin convertirlo en un proyecto?
Claro, dijo. Una vez. Hace mucho tiempo. Eso llamó su atención. Antes de todo eso de saltar portales, construir máquinas y viajar entre universos. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. Antes de que las cosas se complicaran. Su voz se suavizó sin perder su filo. Supongo que ambos tuvimos días más sencillos, ¿eh? Caminaron un rato, intercambiando pequeños fragmentos de su pasado. Ember hablaba de las bandas con las que tocó cuando estaba viva, los conciertos que casi la hicieron famosa, las peleas tontas que le impidieron triunfar. Rob, a su vez, compartió el tipo de historias que no revelaban demasiado, pero eran suficientes para insinuar mundos y peligros mucho más grandes de lo que ella podía imaginar. Cuando llegaron al centro de la isla, el pulso bajo sus pies se había hecho más fuerte y las agujas de cristal cantaban con un tono más profundo, casi de advertencia. Ember se detuvo. No me dijiste que ese lugar estaba lleno de vida. El escáner de Rod se puso rojo. No lo sabía hasta ahora. Miró a su alrededor, al brillo cambiante de los cristales. Y creo que simplemente se dio cuenta de nosotros. Ella tocó su guitarra una vez, solo una nota aguda, y la isla respondió con un escalofrío que les recorrió los huesos. Rod sonrió a pesar del peligro. Sí, esto se va a poner interesante. ¡Guau! ¿Qué tal este capítulo? ¿Es bueno? Quiero hacer algunas escenas de lucha y escenas obscenas en este arco. Pondré un R18 más al principio y al final de la escena, así que no debería haber ningún problema. Eso es todo, chicos, paz. 18. Soy una maldita estrella de rock. 2. El zumbido se hizo más profundo hasta convertirse en un gruñido gutural, que resonaba bajo sus pies como el estruendo de un gigante que despertaba. Las grietas se extendían como telarañas sobre el suelo vidrioso, brillando con un verde intenso. Las agujas se doblaban de forma antinatural, como antenas que giraban para fijarse. Desde el centro de la isla se alzaba un monolito irregular, cuya superficie oscilaba entre ectoplasma crudo y una especie de revestimiento metálico grabado con runas que Rod nunca había visto antes. Ember dio un paso atrás. Creo que esta maldita abominación minotauro gigante quiere matarnos. Imagen de Peble, Rod flexionó sus dedos, las placas bajo su piel se ondularon mientras su musculatura bioingenierizada se llenaba de energía. Corrección. Lo vamos a intentar. No lo hagamos fácil. El monolito se partió por la mitad con un chirrido, derramando luz líquida mientras un zarcillo de ectoplasma sólido se lanzaba hacia ellos. Rod se movió primero. Su cuerpo se desdibujó en un estallido de velocidad mejorada por la fuerza. Su puño se estrelló contra el zarcillo, sin romperlo, pero enviando una onda perturbadora a lo largo de su longitud. Toda la isla gritó santo y los ojos de Ember se abrieron de par en par y luego se entrecerraron con ese familiar fuego rebelde. Ella balanceó su guitarra hacia adelante, tocando un acorde que hizo vibrar el aire. La nota resonó a través de las agujas y se duplicó con un boom sónico que destrozó uno de los zarcillos en medio de un latigazo. Está bien, tu turno, Barita. Los ojos de Rod se iluminaron, no solo por el efecto, sino por los datos que inundaban su mente. Está reaccionando a los cambios de frecuencia. Manténlo desequilibrado, le golpearé donde más le duele. Lo tienes, chico científico. Ember se lanzó a un riff y sus llamas espectrales se incendiaron con cada acorde. El resplandor de la isla vaciló bajo el asalto, su estructura se contrajo como si no pudiera decidir si tomar represalias o protegerse. Rod aprovechó la oportunidad. La visión de su alma cobró vida y el mundo fantasmal se superpuso a la realidad con nítidos detalles en capas. Podía ver el núcleo, el corazón de la isla, latiendo en lo profundo del monolito. Y no solo verlo y podía alcanzarlo. El monolito se alzaba como una columna irregular de medianoche, su superficie brillaba con misteriosos patrones de circuitos de tecnología fantasma. Rod plantó los pies y lanzó un puño hacia adelante, rápido, pesado y deliberado. El golpe cayó como un trueno sobre la superficie del monolito, provocando grietas que parecían telarañas a lo largo de su brillante revestimiento negro. Cada golpe hacía que el aire explotara con una fuerza conmocionante y sus nudillos brillaban de color azul debido a la extraña física con la que los había estado doblando. El monolito tomó represalias de la misma manera. Un zumbido profundo se construyó desde su núcleo, y luego, ¡flash!, una ráfaga de lanzas espectrales salió disparada de las grietas. Una de ellas golpeó el hombro de Ember. Apenas fue un rasguño, pero la herida silbó y humeó con un residuo fantasmal. Ember se congeló por medio segundo, entrecerrando los ojos. Entonces su cabello ardiente se encendió como un infierno atrapado en un túnel de viento. Las llamas no solo ardían, también gritaban. El sonido estaba en algún punto intermedio entre la retroalimentación de un amplificador de guitarra y el rugido de la roca fundida. Dejó caer la guitarra y arrancó las cuerdas, con los dedos convertidos en un borrón. El tono era de hard rock puro y caótico, riffs estridentes y ruido feo y glorioso.
Ella gritó al mismo tiempo, con una voz que goteaba distorsión y rabia, cada nota hacía vibrar el aire como metralla. Entonces Rod sintió algo mal, pero caliente de una manera que le hizo encoger el pecho. Su propia alma sangró parcialmente de su cuerpo, una fuerza de color naranja amarillento goteando como metal fundido en el espacio entre los mundos. Envolvió sus puños en halos irregulares que ardían como el fuego del infierno pero zumbaban con una extraña serenidad que solo él podía oír. Cada golpe que lanzó después de eso no fue solo un golpe, fue un pico de frecuencia que atravesó el código de la tecnología fantasma como un hacha a través de madera podrida. Algunos jugadores lo llamarían daño verdadero. La sonrisa de Ember era salvaje cuando se dio cuenta. Ella modificó su forma de tocar para encajar con su ritmo, y cada acorde era un metrónomo en auge que potenciaba el siguiente golpe. Sus riffs y sus golpes se fusionaron en un dueto brutal. Caos en las notas, precisión en los puños. El monolito tembló y las fracturas se profundizaron con cada golpe sincronizado. Los puños de Rod aterrizaron como un borrón, cada golpe acentuado por los acordes abrasadores de Ember. La fuerza del alma y la tormenta de fuego chocaron entre sí, provocando que el aire se ondulara como agua hirviendo. Con un acorde final ensordecedor y un golpe descendente que hizo temblar el suelo, el monolito se partió directamente por la mitad. Un resplandor moribundo se filtró, atenuándose como la última luz de una estrella apagada. El zumbido se desvaneció hasta el silencio. Rod exhaló, sacudiéndose la quemadura ectoplásmica de los nudillos. Bueno, eso fue divertido. Ember se colgó la guitarra al hombro, sonriendo con suficiencia. ¿Diversión? Estás sangrando verde, genio. Bajó la mirada hacia sus heridas, que brillaban tenuemente. Sí. ¿Y? Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se suavizó. ¿Estás loco, Rob? La isla estaba en ruinas, sus torres destrozadas ardían con una luz verde que se desvanecía. Una niebla ectoplasmática flotaba en el aire, enroscándose alrededor de sus tobillos como si no supiera que la pelea había terminado. Ember seguía zumbando, caminando de un lado a otro sobre el suelo fracturado, tocando distraídamente las cuerdas de su guitarra y dejando que algunas brasas fantasmales flotaran sobre su cabello con cada paso. Hombre, eso fue increíble, pero ¿por qué no me dijiste que podías golpear así? Rod se agachó cerca de un fragmento roto del monolito, pasando los dedos sobre la superficie como si aún pudiera sentir los latidos del corazón de la isla. Y tampoco sabía que podías convertir tu poder en un instrumento contundente. Supongo que ambos estamos llenos de sorpresas. Ella se detuvo, inclinó la cabeza y sus ojos se posaron en el tenue y desvanecido brillo alrededor de sus puños. Está bien, sí, pero ¿qué fue eso? Esa cosa de fuego que te daba vueltas en los nudillos no parecía poder fantasmal normal. Rod se enderezó, flexionando los dedos. El resplandor se había atenuado hasta convertirse en una leve quemadura, como brasas bajo las cenizas. No lo fue. Esa fue la expresión de mi alma, manifestada a través de un medio físico y de fibra muscular bioaumentada. Ember se quedó mirando. Estás hablando como un nerd otra vez. Sonrió con suficiencia. Bien. Versión corta. Soy yo golpeando algo, conmigo. No, más que yo. Es mi esencia envuelta en el golpe, sintonizada con la frecuencia del objetivo para que golpee a un nivel que no pueda bloquearse con paredes o armaduras. Ella parpadeó y frunció el ceño. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Entonces, ¿cómo? Fuego fantasma, pero desde adentro hacia afuera. Más cercano a un rayo fantasma con toda tu existencia conectada a él, dijo Rod, sonriendo. He estado investigando esto por un tiempo. Y es gracias a ti que finalmente puedo romper este muro. Sí, tú. Yo. Ja 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 ja. Tengo algo de suerte, ¿sabes? La única razón por la que estoy aquí es porque me topé con un muro con mis experimentos. Quería un gran avance. Así que me lancé. ¿Qué hiciste? Abrí un portal sin fijar ningún destino, dijo encogiéndose de hombros. Simplemente pongo mi intención en la apertura. Encuéntrame un lugar donde pueda profundizar en la investigación de mi alma. Eso es todo. Podría haber terminado en un vacío absoluto o en un agujero negro. Pero en cambio me atrapaste, terminó Ember con una sonrisa burlona, rasgueando un acorde perezoso. Sí, dijo Rod, con un tono más suave del que pretendía. Ella miró hacia otro lado mientras la niebla verde se arremolinaba alrededor de sus tobillos. ¿El destino, Bajó la voz, casi demasiado baja. ¿Crees en el destino, Rod? La boca de Rod se curvó en esa media sonrisa que usaba cuando estaba decidiendo cuánta verdad dejar escapar. ¿Destino? Pasó junto a una columna destrozada, sus botas crujieron sobre el cristal ectoplásmico. Si me preguntas si creo que el universo tiene algún plan maestro, no.
Creo que el destino es simplemente lo que la gente llama cuando no quieren admitir que alguien tomó una decisión, buena o mala, que lo condujo hasta aquí. Ember la siguió, con la guitarra colgada a la espalda y el cabello todavía brillando con el calor residual. Entonces, ¿estás diciendo que encontrarnos así es y una elección? Cada intersección es. Había 1000 otros lugares donde podrías haber tocado tu música. Tenía 1000 otras realidades con las que chocar. Pero ambos aterrizamos aquí. Él la miró y una tenue luz fantasmal se reflejó en sus ojos. No porque estuviera escrito. Porque apretamos el gatillo, lo supiéramos o no. Ella se burló, pero había un tono pensativo en ello. Lo dices como si todos estuviéramos, corriendo por impulso hasta que algo se nos pegue. Rod sonrió más ampliamente. Exactamente. El truco está en aprovechar esos impulsos. Ember se colocó frente a él, caminando hacia atrás ahora, probándolo con esa mirada suya. ¿Y si no eligieras? ¿Qué pasaría si algo más grande nos empujara juntos? ¿Te importaría siquiera? Él rió entre dientes, en voz baja y tranquila. Si algo está intentando jugar al titiritero conmigo. Luego tomaré las cuerdas, las ataré en un nudo y las colgaré sobre mi chimenea como decoración. Eso le valió una risa genuina y brillante, su voz resonando en la niebla. Eres un tipo loco, imbécil. Y tú eres un fantasma trastornado, cabeza de fuego. Ella sonrió, pero no discutió. El espacio entre ellos permaneció cálido por un momento, algo raro en la fría extensión de la zona fantasma, antes de que ella tocara un acorde agudo, rompiendo el ritmo. Está bien, filósofo. ¿Vas a comprar la siguiente ronda de batidos ectogénicos o vamos a deambular hasta que algo más intente comernos? El ectodiner flotaba sobre un trozo de piedra a la deriva, con los carteles de neón zumbando contra el vacío verde pálido. Un par de fantasmas menores merodeaban afuera, lanzando miradas a Rod mientras entraba con Ember, pero una mirada aguda de ella los hizo fingir que estudiaban el menú. Se deslizaron hacia una cabina cerca del fondo, la superficie de la mesa estaba picada y llena de cicatrices como si hubiera sobrevivido a una docena de peleas de bar, probablemente así fue. Rod pidió 2 batidos ecto-shaques grandes, extra espesos, del tipo que zumban levemente si acercas la oreja. Ember se reclinó y sus botas marcaron el ritmo de una canción que solo ella oía. Te va a gustar este. Agregan fragmentos de alma cristalizados a la mezcla, lo que realza el sabor. Rod arqueó una ceja. ¿Fragmentos de alma en una bebida? ¿Qué clase? Ella sonrió. Tranquilo, es reciclable. No es como si se lo hubieran sacado a alguien. Llegaron sus batidos, brillando débilmente y con una niebla fría que se enroscaba sobre los bordes. Rod tomó un sorbo lento y parpadeó. Vale, sí. Es inquietantemente bueno. Ember sonrió con satisfacción en sus ojos. Te lo dije. Si te quedas conmigo, conseguirás lo mejor. Ahora ella se inclinaba más cerca, con los codos apoyados en la mesa, y su voz bajaba sin darse cuenta. Hablaron, pero al principio nada del otro mundo. Fragmentos de su pasado, los conciertos más raros en los que había tocado, la vez que casi perdió un brazo por culpa de un agujero negro consciente, casi perder todavía contaba como una victoria, en su libro. De vez en cuando ella se reía de una manera que hacía que sus ojos se suavizaran, y Rock se dio cuenta de que ya no solo estaba estudiando sus poderes, sino que la estaba conociendo. Luego, hay un movimiento repentino que altera el nivel de energía fantasma local. La mirada de Rod se dirigió a la ventana que estaba justo más allá de su hombro. En la pálida neblina de la zona fantasma, algo enorme se movió en la distancia, tan lento y deliberado que al principio apenas se registró como movimiento. Una onda recorrió el ectoplasma que rodeaba el restaurante, una ola sin viento que la causara. Ember notó su mirada. ¿Qué? ¿Ves que se está formando un club de fans por ahí? Rob no respondió de inmediato. Su mente ya estaba ejecutando escenarios, comparando firmas energéticas. No era un fantasma, al menos no del tipo que podía golpear, quemar o hacer sangrar. Las lecturas que había estado tomando inconscientemente desde que se sentaron se habían movido, deformado, como si la zona fantasma misma se estuviera doblando bajo algún peso invisible. Ember y su voz era baja ahora, lo suficientemente seria como para interrumpir sus bromas. Tal vez tengamos que mudarnos. Ella frunció el ceño y siguió su mirada. Fue entonces cuando apareció ante mis ojos. Una masa de geometría cambiante, mitad transparente, mitad sólida, con colores sangrantes que dolían a la vista. No se acercaba al restaurante. Estaba observando. A Rob se le hizo un nudo en el estómago. No tenía el método para esto. Todavía no. Su arsenal actual de biomejoras y manipulación del alma podría destrozar a la mayoría de los fantasmas, pero esta cosa estaba entretejida en la estructura de la zona misma. Dañarlo podría dañarlo todo. Y peor aún, y había fijado su atención en ellos. Ember también lo sintió ahora y tembló. ¿Qué carajo es eso? Rob no respondió.
Su mente ya estaba construyendo contingencias, examinando cada fragmento de tecnología y teoría que tenía. Fuera lo que fuese, si decidía hacer un movimiento, tendría que ir a toda potencia, quemar las reservas que había estado conteniendo durante meses, solo para mantenerla respirando. El aire en el restaurante fue el primero en cambiar, como el momento antes de que caiga un rayo. El ectoplasma que los rodeaba brilló y los nudillos de Rod se apretaron alrededor de su vaso de batido. La cosa afuera se estremeció, cada ángulo imposible de su cuerpo se flexionó a la vez, y Rod lo supo. Ahora. Se movió, no rápido en el sentido humano, sino a la velocidad con la que se mueven los glaciares cuando de repente deciden caer. La estructura de la zona fantasma se deformó a su paso, cada objeto se dobló ligeramente hacia ella como si toda la dimensión fuera su marea. La mente de Rod parpadeaba con cálculos, patrones de ataque, contingencias, cada uno de los cuales terminaba con Ember ensangrentada o algo peor. Él podría ganar esta pelea. Él sabía que podía. Pero ella no iba a alejarse de ello. Y eso no era una opción. Con un movimiento suave, se apartó de la cabina, agarró a Ember por la muñeca y le hizo un gesto con la mano. El aire frente a ellos se abrió formando un óvalo arremolinado de color plata y verde intenso. Espera, espera. ¿Qué demonios, varita mágica? No hay tiempo. Su voz era plana y definitiva. Pasaron a través de él y el portal se cerró herméticamente un instante después. Justo cuando el objeto llegó al restaurante. Su voz no era tanto un sonido como más bien una presión que se deslizaba en sus oídos y huesos al mismo tiempo. Huelo a un humano. Y a un fantasma. Un humano y un fantasma juntos. Imperdonable. La última palabra resonó como un trueno, y luego llegó la onda expansiva. Pura fuerza, sin calor, sin sonido, solo destrucción. El restaurante no explotó, sino que se dobló sobre sí mismo, astillándose en motas de polvo verde mientras la ola se extendía hacia el vacío. Rob no lo vio suceder, ya los estaba alejando a través del espacio entre realidades, pero escuchó el eco de la vibración a través de la zona fantasma detrás de ellos. Esa cosa no estaba terminada, ahora tenía su olor. Las botas de Rob tocaron tierra firme con un golpe sordo. El portal detrás de ellos se derrumbó en una onda, dejando nada más que la tenue neblina verde de la zona fantasma que se extendía en todas direcciones. Allí, sobre un fragmento de roca flotante con forma de antiguo anfiteatro, reinaba el silencio, demasiado silencio para esta dimensión. Ember liberó su muñeca de un tirón, pero no dio un paso atrás. Su cabello aún brillaba por la adrenalina y las llamas azules proyectaban una luz irregular sobre su rostro. ¿Qué demonios fue eso, Rob? Preguntó ella, con una voz más aguda que el aire entre ellos. Ni siquiera intentaste pelear, simplemente me agarraste y saliste corriendo como si tu cabello estuviera en llamas. Siguió escaneando el horizonte, con los ojos entrecerrados ante el leve brillo que la realidad se había curvado alrededor de la onda expansiva. Eso no fue una pelea, Ember. Ni aquí. Ni ahora. Ni contigo allí. Ella lo miró fijamente un buen rato, con los brazos cruzados. Luego su voz se suavizó, apenas. ¿Por qué? Rod la miró. ¿Por qué qué? ¿Por qué te preocupas tanto por mi seguridad? Presionó, mientras las llamas en su cabello disminuían hasta casi desaparecer. ¿Nos conocemos desde hace, qué? ¿Un par de semanas? Podrías haberte soltado de ahí atrás. Querías hacerlo, ¿verdad? Pero en cambio y sus palabras se fueron apagando, la frustración se mezcló con algo más difícil de leer. En lugar de eso, te propusiste mantenerme fuera del alcance a esa cosa. Como si yo fuera importante para ti. Rob no respondió de inmediato. Su mandíbula se movió una vez, dos veces, como si masticara palabras que no querían salir. Para alguien como él, el peligro era un lenguaje. El riesgo era un consuelo. Pero esto era diferente. El viento de la zona fantasma cambió, trayendo el débil eco de puertas lejanas que se abrían. Finalmente la miró a los ojos. Eres mi fulano, ¿no? Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo casi salvaje. Sí. Ember se congeló. Un ligero rubor se apoderó de sus mejillas antes de que ella girara la cabeza hacia un lado, haciendo girar un mechón de su ardiente cabello azul entre sus dedos. ¿Qué pasa con esa risa rara, eh? Rod se rió entre dientes y se acercó lo suficiente para pasarle el brazo por los hombros nuevamente. Su mano encontró su cabello, alborotándolo sin ninguna vergüenza. Sí. Uf, deja ya, imbécil. Ladró, pero su voz delató una pequeña sonrisa que no pudo ocultar. Rob mantuvo su brazo sobre su hombro mientras comenzaron a caminar hacia el borde de la roca flotante. Esta vez Ember no lo ignoró, solo hizo un gesto de gruñir y movió su cabello hacia atrás como si no estuviera dejándolo salirse con la suya en secreto. Entonces, dijo Rob, pateando una piedra ectoplasmática perdida hacia el infinito vacío verde, ¿a dónde vamos ahora, cabeza de fuego?
Podríamos ir a Screaming Canyons, a Zip Falls o tal vez a Karaoke Caverns. Personalmente me inclino por el karaoke porque definitivamente te aplastaría allí. Ember sonrió. Oh, por favor. Si alguien está haciendo el aplastamiento, soy yo. Y no necesito que algún perdedor y estúpido compañero de dúo me detenga. ¿Un perdedor? ¡Guau! Ya me estás subiendo de rango. Se dio un golpecito en la barbilla fingiendo pensar. Pero estás olvidando algo, se inclinó con una sonrisa maliciosa. Nunca has oído hablar de Messing. Su sonrisa burlona se transformó en algo curioso. Entonces, cántame. Ahora mismo. Rod parpadeó. ¿Aquí? ¿En medio de la nada? Sí, a menos que tengas miedo de que escuche tu supuesta voz celestial. Ella cruzó los brazos y el tenue resplandor verde de la zona bailó en su cabello como luces de escenario. Rod sonrió lentamente. De acuerdo. Pero solo si te unes. Ella puso los ojos en blanco pero no dijo que no. Cuando llegaron al borde de la roca, Rod hizo un gesto con la muñeca y abrió un portal ovalado, verde y negro, que giraba como un remolino. Al otro lado había un salón de karaoke llamado Ghost Zone, un pedazo de tierra ectoplásmica flotante e iluminada con neón donde fantasmas rebeldes descansaban en puffs levitando y bebiendo bebidas que brillaban más que los desechos nucleares. Subieron juntos al escenario. Ember agarró el micrófono como si fuera un viejo amigo. Rod simplemente se inclinó hacia su soporte como si fuera suyo. Las primeras notas sonaron, una balada de rock vibrante con un toque de blues, y Rod sorprendió a toda la maldita sala. Su voz era más áspera que la elegante voz de Ember, pero cortaba el aire de una manera que encajaba. Cuando llegó el coro, todos se sonreían el uno al otro. Los ojos de Ember se incendiaron, tanto en sentido figurado como literal, mientras ella elevaba la voz, desafiándolo a que la igualara. Rod no se echó atrás. Los fantasmas entre la multitud comenzaron a aplaudir al ritmo de la música, y el sonido resonó en el vacío. Cuando sonó la última nota, la risa de Ember resonó entre los vítores. No está mal, imbécil. Nada mal. No está mal, dijo Rod, bajando del escenario junto a ella. Desearías poder armonizar conmigo así todos los días. Ella le dio un empujón en el hombro, pero no pudo ocultar una sonrisa. No te acostumbres. Rod sonrió con suficiencia. Demasiado tarde. Imagen adicional de Ember. ¡Qué pasada! Vivimos un montón de momentos tiernos con estos dos. Suspiro, ahora no sé cómo puede meterse con otros fantasmas, mierda. Eso es todo chicos, paz. 19. Soy una maldita estrella de rock. 3. La zona fantasma se desplegó ante ellos como un sueño cosido con neón y sombras. Auras verdes pulsaban en la distancia, ciudades fantasmales suspendidas en un vacío perpetuo, su arquitectura se doblaba de maneras que hacían doler los ojos humanos. Rod y Ember habían estado haciendo esto durante días, saltando de un distrito flotante a otro, cada concierto más grande, más ruidoso y más salvaje que el anterior. La noticia se había extendido rápidamente. Para la tercera noche, enjambres enteros de espectros llegaban desde otros reinos solo para escucharla tocar. Después de cada espectáculo se seguía el mismo ritual. Ember saldría corriendo del escenario, con el pelo todavía brillante con el fuego residual de sus solos de guitarra, sonriendo como si acabara de tragarse la luna. Rod estaría esperando junto a la salida del backstage, apoyado casualmente contra una pila de altavoces. No está mal, decía él, inexpresivo, lo que solo hacía que ella sonriera aún más. No está mal. Cariño, ¿oíste cómo gritaron mi nombre? Me contestaba ella, pasando la guitarra de una mano a la otra como si nada. Entonces Rod sonreía, lo suficiente como para que pareciera una victoria. Sí. Lo oí. También oí que extrañas el cambio de tono en el segundo verso. Su mirada fue inmediata y exagerada. Eres imposible. Y estás mejorando, respondía, alejándose de la pared. Vamos, corramos por ese nuevo puente antes de mañana. Quiero que lo consigas sin pensar. Y ella, sin importar cuánto se quejara durante el camino de regreso al barco, sus dedos estarían en esas cuerdas incluso antes de que abandonaran el muelle. Un concierto. El estadio fantasma. El lugar esa noche era enorme. Un asteroide ahuecado que flotaba en el medio de la zona, con su interior tallado en un anfiteatro con forma de cuenco. 100.000 formas fantasmales llenaban las gradas, sus ojos brillaban como una constelación mirando hacia el escenario. Rod permaneció entre bastidores, con los brazos cruzados, mientras las luces de la sala se apagaban. Por un instante, solo hubo silencio. Luego, una nota aguda y sostenida atravesó la oscuridad y la guitarra de Ember se iluminó con un rayo de fuego azul. La multitud rugió y el sonido resonó por la arena como un trueno. Ella se pavoneó hasta el borde del escenario, lanzó su púa al aire y la atrapó sin mirar. Muy bien, espíritus extraños. Gritó en el micrófono. Convertiremos este vacío en un infierno. El primer acorde resonó, el bajo hizo vibrar incluso los balcones superiores.
Rod observó cómo los fantasmas avanzaban con sus formas ectoplásmicas vibrando al ritmo de la música. A mitad del set, Ember se apartó del micrófono y sus ojos escudriñaron la masa de fanáticos que se retorcían. ¿Lo sientes? Eso es poder, Firead. Y esta noche, tú eres el combustible. Le respondieron con un aullido, una oleada de sonido. Rod se encontró sonriendo con suficiencia a pesar suyo. Ella no solo estaba tocando música. Ella los alimentaba y, a cambio, ellos la alimentaban a ella. Después del bis, prácticamente salió flotando del escenario, con las mejillas sonrojadas por la victoria. ¿Viste la tercera fila? Esa avancé casi se desmaya. Rod le entregó una botella de agua. Ya lo vi. Estás encontrando tu control de multitudes. Sigue así y serás dueño de todos los lugares en esta dimensión. Ella lo golpeó con su cadera mientras bebía. Y yo que pensaba que no te gustaban las multitudes. No lo sé, dijo con una leve sonrisa. Pero me gusta verte poseerlos. La zona fantasma estuvo en silencio por una vez. No hay multitudes, no hay música estruendosa, no hay ecos inquietos que lleguen desde otros reinos. Solo el infinito vacío verde y negro que se extiende en todas direcciones y una pequeña plataforma de roca irregular que se desplaza perezosamente sobre corrientes invisibles. Rod se sentó con las piernas cruzadas cerca del borde, observando el tenue brillo de las lejanas ciudades fantasmas. Ember yacía boca abajo a su lado, con la barbilla apoyada en las manos y la guitarra dejada de lado por primera vez en días. Rod fue el primero en romper el cómodo silencio. Ahora lo tienes, cabeza de fuego, Ember lo miró. ¿Qué? Él asintió. Has dominado tus habilidades básicas. Control del escenario, resistencia vocal, proyección de potencia, captación del público y lo que define el éxito o el fracaso de un artista. Ahora solo necesitas algo especial que te impulse a alcanzar la cima. Algo que te hace más fuerte, más que solo popular. Su rostro se iluminó instantáneamente y sus ojos captaron el tenue resplandor de la zona. ¿Lo dices en serio? Sí, dijo Rod con una leve sonrisa. ¿Estás listo para el siguiente paso? Ella ni siquiera lo dudó. Lo abrazó con fuerza. Gracias, Barita. De verdad, por todo. Le dio una palmadita en la espalda. No me des las gracias todavía. Por un momento, el silencio regresó, más cargado esta vez. Ember se apartó ligeramente, su expresión era suave. Entonces, ¿ahora qué? Rod se encogió de hombros. ¿Ahora? Todavía necesito encontrar otros lugares para avanzar en mi investigación del alma. Entonces necesitaré pulir mis habilidades de ingeniería nuevamente, tal vez construir alguna máquina con un límite de habilidad tan alto que me lastime el cerebro. Después de eso y dominar las técnicas basadas en el tiempo, donde sea que pueda encontrarlas. Él la miró y su sonrisa regresó un poco. Pero por ahora me quedaré un poco más, cabeza hueca. Las mejillas de Ember se calentaron y su cabello parpadeante cambió de tono. Ella lo miró a los ojos y de repente se volvió más concentrada. Barilla, ya no tienes que cuidarme más, ¿sabes? Y quiero intentar entrar en el mundo humano, causar un poco de caos mientras recojo algo de energía. Escuché que los humanos emiten energía mucho más beneficiosa que los fantasmas. Entonces, creo que iré allí, y tú puedes ir a donde quieras. ¿De acuerdo? Rod simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que decía que veía a través de cada palabra. Él sabía exactamente por qué lo decía. Ella no quería ser un ancla. No quería que él sintiera que ella lo estaba frenando. Exhaló lentamente. Lo que sea que quieras hacer, solo recuerda que siempre te apoyaré, mi linda y fogosa cabeza de fuego. El rubor se profundizó y floreció en su rostro. Su boca se abrió ligeramente, como si estuviera a punto de hablar, luego se congeló, dudando. Sus dedos se curvaron contra sus rodillas. Finalmente, reunió todo su coraje y se giró para encararlo plenamente. Rod, Joel la interrumpió sin decir palabra, inclinándose hacia adelante y presionando sus labios contra los de ella. Cuando finalmente lo miró de nuevo, su mirada estaba borrosa, sus labios estaban entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salió nada. Rod le rozó suavemente la mejilla con el pulgar. ¿Estás bien? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, mejor que bien. Mañana la habitación de Ember, una suave luz verde se filtraba a través de la ventana inclinada, atrapando los mechones de cabello de Ember mientras estaba sentada en el borde de la cama. Ella todavía vestía su atuendo habitual, la llama parpadeaba suavemente, pero su expresión tenía un nuevo peso. Rod estaba cerca de la puerta, ajustando las correas de su mochila. Entonces, ¿estás seguro de esto? Ember miró por encima del hombro y sonrió levemente. Sí. Aún quiero intentarlo. Entrar en el mundo humano, sembrar el caos, reunir energía. Es algo que necesito hacer yo mismo. Se cruzó de brazos. Y me llamarás si la cosa se pone fea. Su sonrisa se ensanchó. Si es muy feo, sí.
Lo prometo. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Sin música, sin palabras, solo un silencio compartido que se sentía más pesado que el vacío exterior. Entonces Rod dio un paso adelante y apoyó una mano suavemente sobre su hombro. Lo que quieras hacer, Firead, dijo, estoy contigo. Ante eso, sus ojos se suavizaron y una pequeña calidez brilló detrás de su confianza. Eres un tonto cuando quieres serlo. Zona fantasma, plataforma de salida. El portal brilló al abrirse en el aire, sus bordes se arremolinaban con una tenue luz blanca. Ember se quedó en el umbral, con la guitarra colgada a la espalda, mirándolo por última vez. No te hagas estallar mientras no estoy, bromeó. Rod sonrió con suficiencia. Sin promesas. No lo prolongaron demasiado. Solo un breve abrazo, un gesto de asentimiento y luego ella dio un paso adelante. El portal se cerró herméticamente tras ella con un suave siseo, dejando solo el eco de su llama y el leve aroma a ozono. Rod exhaló lentamente. Y aunque se habían separado, el sentimiento que sentía no era de pérdida. Era algo más brillante, como saber que la próxima vez que se cruzaran, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La plataforma estaba vacía ahora, salvo por el leve brillo donde había estado el portal. Rod se quedó allí un momento más, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente el espacio por el que ella acababa de desaparecer. El silencio era más pesado sin su llama parpadeando cerca. Luego suspiró y se dio la vuelta. Muy bien, volvamos al trabajo. El barco de Rod. Una profunda deriva por la zona fantasma. La cabina brillaba tenuemente con las luces de la consola y las cartas de navegación proyectaban una tenue luz verde sobre el rostro de Rod. Aún no abandonaría la zona fantasma, no hasta que hubiera profundizado en sus características únicas del alma. En algún lugar dentro de estas corrientes espectrales estaba el siguiente paso en su investigación. Se reclinó en el asiento del piloto y recorrió los esquemas en capas proyectados frente a él. Las matrices de bioingeniería se superponían con gráficos de frecuencia espiritual y, de vez en cuando, añadía un boceto aproximado de una red de contención, algo que pudiera estabilizar la energía del alma sin neutralizar su potencial bruto. El primer paso, murmuró, es mapear los focos de resonancia de la zona fantasma. En segundo lugar, construir una cámara que pueda extraerse de ellos sin molestar a todo lo que viva en el interior. En tercer lugar, y el beneficio. La nave se estremeció al deslizarse por una falla en el tejido dimensional de la zona, un lugar donde las estructuras de civilizaciones hace mucho tiempo extintas se desplazaban en arcos lentos. Sabía que en algún lugar de esos pasillos olvidados había personajes. Los fuertes. Los peligrosos. Cuando Rod salió de la nave, no había suelo, pero algo invisible aún lo sostenía. La luz ambiental de la zona giraba alrededor de un vórtice masivo de color verde y negro fracturado, la grieta. Restos flotantes de arquitectura antigua flotaban perezosamente en el aire, algunos brillando débilmente con energía del alma residual. El lugar vibraba bajo sus botas como un latido de corazón. Rod sacó un escáner compacto de su cinturón y el dispositivo tomó forma como si fuera un truco de origami. Lecturas azules brillaban en su superficie, pulsando al ritmo del profundo zumbido de la grieta. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, inestable como el infierno. Perfecto. Se arrodilló y dispuso las piezas modulares para su próximo experimento, un híbrido entre bioingeniería y conjuntos de sintonización por resonancia. El desafío era simple de decir, imposible de ejecutar: crear un sistema que pudiera extraer energía de la grieta sin colapsarla y atraer algo aún peor. Rod estaba apretando el último acoplamiento del conjunto de resonancia cuando el aire o lo que fuera que se convirtiese en él allí se movió. No fue una ráfaga. No exactamente. Más bien, el espacio a su alrededor exhaló. Siguió un susurro, tan débil como la seda deslizándose sobre el cristal. Se quedó congelado, con una mano sobre el escáner y la cabeza girando lentamente. No había nadie allí. Solo la lenta espiral de la grieta, latiendo con su latido profundo e imposible. Entonces llegó el segundo susurro, más claro esta vez, casi una voz. Roddy frunció el ceño. Muy bien. Eso es nuevo. Con el rabillo del ojo, un destello. Una forma como la silueta de una mujer, alta, curva, flotando en la bruma esmeralda. La forma se disolvió en el momento en que se concentró en ella, dejando solo un rastro de motas brillantes en el aire. El tercer susurro fue más cálido, casi juguetón. ¿Tu deseo? Rod sonrió levemente. No es la primera vez que alguien intenta provocarme. Ajustó el alcance del escáner, marcando la firma de la anomalía. No hay coincidencia en sus archivos. Tampoco una ubicación fija. Fuera lo que fuese, se movía como el humo. La grieta pulsó de nuevo, y por solo un latido, la bruma se transformó en el claro contorno de un rostro. Labios curvados en una sonrisa cómplice, ojos entrecerrados como si lo hubieran estado observando durante mucho más tiempo del que él se había dado cuenta. Luego se fue.
Rod exhaló por la nariz, mitad diversión, mitad precaución. Está bien, jugaremos a tu juego más tarde. Pero no hoy. Regresó a su equipo, aunque su mente ya estaba catalogando los detalles. Quienquiera que fuese o lo que fuese no era solo un fantasma errante de la zona. Ella quería algo. Y si los rumores eran ciertos, sería más peligrosa de lo que parecía. Los rumores hablaban de Desiree, un espíritu parecido a un djinn que podía conceder deseos retorcidos. Solo escribiré esta escena R18 más ocasionalmente, el tiempo que paso escribiéndola es horrible. Puedo poner al menos 2 capítulos si no es por esto. Soy tímido ahora, Pepaz. 20. Lupa lupa dup dup cronología actual. Las piernas de Beth colgaban del asiento del pasajero, pateando a un ritmo que solo ella podía oír. Ella no había dejado de hablar desde que dejaron la zona fantasma. Y entonces Desiree dijo: tus deseos son órdenes y boom. Tormenta instantánea de hot dogs, y luego Kitty se enojó porque uno le golpeó el cabello, así que intentó, Y Ember comenzó a tocar ese solo de guitarra loco que hizo que todos los humanos corrieran en círculos. Spectra se reía tanto que casi dejó caer su espeluznante portapapeles fantasmal. La sonrisa de Rod se torció. Sí. Divertido. El tipo de diversión donde el mundo humano parecía y más delgado ahora. Más pálido. El tipo de delgadez que te pones cuando te han exprimido como ropa y tal vez te han quitado el alma de la superficie. Claro, había algún tipo de fuerza de defensa humana corriendo para intentar detener a las chicas más Beth, pero demasiado débil. Demasiado débil. Y las muchachas no, las mujeres de ahora no eran las mismas que cuando las conoció. 10 años más de crecimiento de potencia sumados a las mejoras que habían recibido hasta entonces. Sus niveles de potencia estaban entre fuera de control y quemando todo el maldito vecindario desde la órbita. Un pequeño flashback cuando Beth finalmente se lanzó a dar vuelta a un cartel publicitario. Rod aprovechó la oportunidad. Se acercó a ellos 4 mientras descansaban como depredadores supremos que acababan de comer hasta saciarse. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no has ido a otros planetas? 4 pares de ojos se fijaron en él. Diferentes emociones. Molestia, incredulidad, dolor, algo más oscuro, pero cada una de ellas con esa, realmente, mirada de idiota. Entonces, al unísono, lo insultaron. Cada palabra es un cuchillo con un arco cortés encima. Rod parpadeó. Bueno, creo que ya entiendo lo que pasa. Inclinó la cabeza y esbozó una lenta sonrisa. Ustedes saben que puedo encontrarlos en cualquier lugar, en cualquier universo, cuando quiera, ¿verdad? Eso le valió más que una mirada fulminante. Al segundo siguiente, lo atacaban desde 4 ángulos diferentes. Golpes cargados de energía fantasmal, garras de furia espectral. Vara. Se estuvo riendo todo el tiempo. Su cuerpo apenas se tambaleó bajo los golpes, la absurda mezcla de mejoras científicas, protección mística, refuerzo de chakra, temple de fuerza del alma, armadura psíquica, diablos, podrías arrojarle una estrella de neutrones y seguiría de pie. Y eso es exactamente lo que hizo ahora. Déjenles que eliminen todo lo que tenían en el sistema. Porque el daño no importaba. La paliza fantasmal todavía estaba en pleno apogeo cuando Beth regresó saltando con una bolsa de papel con churros robados en sus manos. Se detuvo a unos metros de distancia, masticando pensativamente mientras observaba la escena. ¿Por qué te golpean, Rod? Preguntó ella, realmente desconcertada. Ejercicio, sonrió Rod mientras una ráfaga de fuego fantasmal le llegaba a las costillas. Los mantiene racionales, tan racionales como las mujeres pueden serlo. Desiree le dio un golpe en la mandíbula tan fuerte que hizo zumbar el aire. Más bien, evita que te estrangulemos mientras duermes. Beth simplemente asintió, despreocupada, y volvió a su churro. Está bien. ¿Me das las llaves del coche después? Antes de que Rod pudiera responder, Ember se interpuso frente a él. No detener a los demás, solo mirarlo a los ojos, todo ese cabello neón ardiendo como si pudiera devorar la oscuridad que los rodeaba. ¿Crees que no sabemos por qué seguimos aquí? Preguntó en voz baja. ¿Crees que no sabemos qué haces, apareciendo ahora, provocando problemas y luego actuando como si solo estuvieras de paso? Rod inclinó la cabeza, todavía sonriendo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Beth los miró, con la boca llena de churros, como si hubiera entrado en la parte equivocada de la película. Los Spectra no se dieron por vencidos. Has estado ausente por mucho tiempo, Rod. Y tal vez puedas alejarte cuando quieras, pero algunos de nosotros y no podemos hacerlo. Ella se giró y se alejó antes de que él pudiera responder. Los otros 3 lo siguieron, dejando a Rod parado allí con azúcar en polvo flotando en el aire entre él y Beth. Beth tragó saliva. Entonces, fue algo así como un drama de desaparecí de novias y luego me devolvieron el fantasma, Rod le revolvió el cabello sin responder y comenzó a caminar hacia el auto. Vamos, diablillo.
Tenemos más lugares que ver. Cronología actual. El motor del vehículo espacial ronroneaba como un depredador perezoso mientras la niebla verde de la zona fantasma se disipaba en franjas de espacio abierto. Beth se inclinó hacia adelante en el asiento del pasajero, con las piernas pateando contra el tablero y la bolsa de churros arrugada en su regazo. Entonces, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó, lamiéndose el azúcar del pulgar. Rob no respondió de inmediato. Tamborileó con los dedos sobre el volante, entrecerrando los ojos mientras repasaba las opciones en su cabeza. Lugares para matar el tiempo, mundos que merecían la pena detenerse, excusas para comprobar algunos y cabos sueltos. Entonces la idea se deslizó dentro de él, y su boca se torció de esa manera que Beth reconoció como un problema formándose. Pulsó un interruptor y el luz del coche se iluminó con docenas de coordenadas. ¿Qué tal si pasamos por la casa de la familia adoptiva de papá? Beth arqueó las cejas. ¿Familia adoptiva? Rod sonrió. Sí. Incluso puedes conocer a tu yo adulto, Beth. Y no solo uno, hay dos allí. El rostro de Beth se iluminó como si le hubieran prometido lanzallamas gratis. 2 meses. Oh, tengo que ver esto. ¿Son más geniales que yo? No, espera, apuesto a que soy más genial. Espera, ¿son ricos? Tienen una habitación más grande que la mía. Rod se rió entre dientes mientras introducía las coordenadas. Supongo que lo descubrirás. Y oye, su mirada se desvió, casi demasiado rápido para notarlo, veremos a ver cómo está alguien más mientras estamos allí. Beth no notó el cambio de tono. Estaba demasiado ocupada planeando el caos que planeaba desatar en sus dos versiones. El coche se estremeció cuando el portal se abrió frente a ellos y su luz giratoria arrojó largas sombras sobre ambos. Cinturón de seguridad, dijo Rob. Beth sonrió, apretando con más fuerza el churro. Vamos. El coche salió disparado hacia adelante, tragándolos hacia la grieta. La cocina de la casa de C-131 Smith se sentía y más pesada de lo que parecía. La luz de la tarde se derramaba sobre la mesa, pero no ahuyentaba el aire que flotaba sobre el almuerzo. Los platos estaban a medio terminar. Pollo asado, ensalada blanda, puré de papas enfriándose. Diane se sentó a la cabecera de la mesa, moviendo distraídamente el tenedor para comer algo que claramente no estaba probando. Frente a ella, Beth y Spacebeth intercambiaban miradas que ya no eran las miradas engreídas y afiladas de antes. Ahora eran más afiladas, pero no con hostilidad, sino más bien como el peso de saber algo. Beth se reclinó y cruzó los brazos. ¿Te das cuenta de que Rod y papá deben ser los que están detrás de esto, verdad? Diane ni siquiera levantó la mirada, solo tarareó suavemente. Por supuesto que lo son, cariño. Beth apuñaló su ensalada, masticando más lento de lo habitual. Entonces, ¿y crees que papá volverá? Se hizo el silencio. Nadie se movió. Ni siquiera Harry, que por una vez no intentó llenar el silencio con palabras incómodas. La mirada de Diane se desvió hacia la ventana más lejana. No necesitaba decirlo, su Rick en esta realidad se había ido. E incluso con las salvajes imposibilidades de Rod, incluso con el propio resurgimiento de Diane, hubo algunas líneas que el universo no logró superar. La mesa parecía más pequeña de lo que era. Esta familia había cerrado filas, no por elección propia, sino porque la ausencia era demasiado grande como para ignorarla. Y luego, un ruido sordo, débil al principio, luego más fuerte. Los neumáticos patinaron sobre el camino de grava. El inconfundible gruñido de un motor con demasiada potencia para un Porsche suburbano. Morty se levantó de su asiento antes de que nadie lo procesara. Abuelo Rick. Diane se enderezó y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los demás se quedaron paralizados, mitad incrédulos, mitad temerosos de tener esperanza. El motor se apagó. La puerta de un coche se cerró de golpe. Y luego, pasos. La puerta principal se abrió antes de que Morty llegara al pomo. El olor a ozono y grasa de motor llegó junto con el silbido del vehículo espacial de Rod al enfriarse afuera. Rod entró primero, alto y de hombros anchos, escaneando la habitación. Kidbeth apareció justo después, prácticamente rebotando en el marco de la puerta, con la mirada moviéndose entre cada rostro como si estuviera clasificándolos mentalmente en geniales y no geniales. Morty se congeló a mitad de paso y su sonrisa vaciló. Tú no eres el abuelo Rick. Rod sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. No. El paquete de mejora incluía mejor peinado y menos multas por conducir bajo los efectos del alcohol. Los ojos de Beth se entrecerraron y su mirada se fijó en él como un halcón que detecta algo brillante. ¿Eres Rob? No era una pregunta. La atención de Kidbeth ya había sido captada por Spacebeth, quien se quedó boquiabierta. ¡Guau! Eres como yo. Pero alta. Y griega. Con un aspecto un poco aterrador. Genial. Beth de esta realidad entrecerró los ojos al ver la versión más pequeña de sí misma. Y tú eres, un gremlin.
Lo tomaré como un cumplido, dijo Kit Beth antes de girarse hacia Diane. Hola, mamá. Se acercó corriendo y abrazó a Diane sin dudarlo. Los ojos de Diane se suavizaron, pero se dirigieron a Rob. En esta realidad, Rob no está aquí, tal vez sea porque nuestro Rick pasó demasiado tiempo aquí, o porque vino aquí antes de que ocurriera el borrado. Eso podría alterar algo, pero nadie sabe exactamente por qué. Pero Diane, ella sabía exactamente quién era él, incluso sin presentación, y el hecho de que él estuviera allí significaba que algo más grande se estaba gestando. Harry finalmente habló, con voz lenta y cautelosa. Entonces, ¿te quedas a almorzar o es una de esas situaciones de llegar, volar el garaje y marcharse? Rod le dedicó una sonrisa perezosa. Supongo que lo averiguaremos. La mesa permaneció en silencio por un instante, con la tensión y la curiosidad a flor de piel, hasta que Kit Beth volvió a intervenir. ¿Y quién tiene hambre? Yo tengo hambre. Hicieron espacio en la mesa como si no estuvieran seguros de si Rob y Kit Beth eran invitados de honor o amenazas potenciales. El banquete ya estaba medio comido. Algo asado, puré de tubérculos que alguna vez podrían haber sido papas y una ensalada sospechosamente aguada. Rod se deslizó en una silla vacía como si fuera suya. La pequeña Beth se dejó caer a su lado, pinchando de inmediato con su tenedor algo que no pudo identificar, pero que comió de todos modos. Beth la observó mientras masticaba. Ni siquiera sabes qué es eso. La pequeña Beth sonrió, con las mejillas hinchadas por la comida. Si es venenoso lo descubriré más rápido que tú. Morty seguía mirando a Rob como si el hombre fuera un rompecabezas que no quería resolver. Entonces, ¿eres de Rick? ¿Qué, exactamente? Rob tomó su tenedor y lo hizo girar en el aire antes de responder. Hijo. El hermano mayor de Beth. Más guapo. Definitivamente menos dañado emocionalmente. Diane lo miró por encima del vaso. Eso es discutible. Harry intentó cambiar de tema. Entonces, ¿aventuras espaciales, ¿Cómo es eso? Mucha, gravedad cero. Flotando. Rod sonrió con suficiencia. Más explosiones que flotar, Harry. Más correr que estar sentado. Beth la adulta seguía mirando entre Kit Beth y Diane, con el ceño fruncido. ¿En serio me estás diciendo que ella es, yo? La pequeña Beth se señaló con el tenedor. No te hagas la tonta. Beth del espacio resopló en su bebida. Sí. Definitivamente eres tú. La mesa cayó en ese ritmo incómodo en el que todos comen pero nadie está realmente relajado. Rod se dio cuenta inmediatamente. La ausencia tácita de su Rick, sentado más pesado que la comida. Se reclinó y equilibró su silla sobre dos patas. Tranquilo. No estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo hoy estoy de visita. Morty murmuró, eso es lo que dice la gente antes de que algo explote. La pequeña Beth sonrió radiante. ¿O no, podemos volar algo después de comer? Rod rió entre dientes, dándole una palmadita en la cabeza. Ya veremos, Gremlin. La pregunta vino de Space Beth, casual en la superficie pero aguda en el fondo. Entonces, ¿y cómo regresó Diane, Rob? No me digas que es un milagro cósmico aleatorio. Rob golpeó el plato con el tenedor, sin sonreír del todo. Digamos simplemente que Rick y Rod siempre tienen maneras. El tipo de cosas de las que no se habla en una mesa a menos que quieras que la mitad de los presentes pierdan el apetito. Beth frunció el ceño. ¿Y, volverá? Antes de que Rod pudiera responder, Kit Beth habló con la boca llena de pan. ¿Por qué necesita volver con ustedes? Él es mi papá. Eres recién adoptado, ¿verdad? ¿Por qué no? No sé, buscan a otro Rick. La mesa se quedó quieta. Los labios de Rod se curvaron en una sonrisa burlancia. Pequeño diablo, no es tan fácil. Ella parpadeó y lo miró con una expresión de inocente desafío. ¿Por qué? No me dices siempre que tú y papá son básicamente dioses con familias infinitas, pero que aún así, nos aman más que a mí y a mamá. Sus ojos empezaron a brillar. Es mentira, sollozo, sollozo. Rod sintió una gota de sudor deslizarse por su sien. Oye, no es eso, Beth. Él se acercó, la levantó y la sentó en su regazo. Ven aquí, pequeño zorro brujo. Ella se acurrucó y dejó que él pasara sus dedos por su cabello. Está bien, empezó Rod, digamos que tienes un par de pistolas. Uno es tuyo, perfectamente adaptado, se ajusta como ningún otro. Entonces esas armas se pierden. Ahora, claro, puedes comprar otro par. Misma marca, mismo tamaño, incluso las mismas marcas de rozaduras si tienes suerte. Pero y no son las mismas armas. No tienen el mismo desgaste, los mismos pliegues, el mismo número de disparos en la cabeza. No llevan la misma historia. La niña Beth inclinó la cabeza. Entonces, ¿a papá le gusta esa pistola? Rod sonrió. El mejor, el más peligroso y el más fastidioso par de pistolas que existen. Beth se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y entrecerró los ojos un poco.
Bueno, y dejando de lado la analogía de las armas, ¿sabes dónde está ahora mismo, Rob? Frente a ella, el tenedor de Diane se congeló a medio camino hacia su boca. Ella se volvió hacia él, con la voz más tranquila pero más pesada. ¿Y entonces? ¿Dónde está? Rob miró a las dos mujeres, la mirada penetrante de Beth del espacio y la mirada inquisitiva de Diane. Él no respondió de inmediato. Su mano seguía peinando círculos ausentes en el cabello de Kit Beth mientras su cerebro hacía tic-tac como un cronómetro cargado. ¿Sabes dónde está? Dijo Rob finalmente, reclinándose en su silla. Claro. La sala se tensó. ¿Te lo cuento? Sonrió, mostrando los dientes, pero con tono firme. Ahora no. Beth del espacio se burló. Por supuesto. Críptico como el demonio, porque Dios no permita que lo digas. Diane no apartó la mirada de él. ¿Está en problemas? La sonrisa de Rod se transformó en algo más tranquilo, casi pensativo. Es un poco complicado, dijo, mirando entre Diane y Space Beth. Pero está haciendo algo importante. Por Beth, por mí, por mamá, y por él mismo. Su boca se curvó en una leve sonrisa cómplice. Antes de que alguien pudiera presionarlo, Kit Beth se animó en su regazo. Oh, no es papá, y la mano de Rod estaba sobre su boca antes de que la frase pudiera terminar. Ella se retorció, entrecerró los ojos y luego mordió su palma sin dudarlo. Normalmente, eso sería un error. El cuerpo de Rod era casi indestructible, pero suavizó su piel a propósito, lo suficiente para que sus dientes y su mandíbula no recibieran el impacto. Él ni siquiera se inmutó. «Qué lindo», murmuró, aún manteniéndola abrigada mientras sus pequeñas piernas pateaban. La mordedura no pasó desapercibida. Harry hizo una mueca como si pudiera sentirlo. Beth del espacio simplemente se reclinó en su silla con una sonrisa, claramente divertida por la inversión de poder. C-131 Beth sacudió la cabeza con un suspiro que contenía 1000 palabras no dichas. Sí, esa es una versión infantil de mí. Los ojos de Diane se suavizaron por una fracción de segundo antes de entrecerrarse hacia Rod, como si estuviera advirtiéndole silenciosamente que dejara de antagonizar a su hija, mientras también luchaba claramente para no sonreír. Rod finalmente soltó la boca de Kit Beth, despeinándole el cabello hasta dejarlo completamente desordenado. Listo, ahora puedes hablar. No muerdas más, diablillo. La conversación se prolongó durante un tiempo, intercambiando algunas novedades, risas incómodas y el tipo de charla informal y educada que no parecía natural para esta familia. Finalmente, la mirada de Rod se dirigió a Morty. El niño no había dicho ni una sola palabra, simplemente picoteaba su comida como si estuviera en otro lugar. Demasiado silencioso para Morty. Rod hizo nota mental de volver a ese tema. Pero Kit Beth le ganó de nuevo y llegó al centro de atención. Su mirada recorrió la mesa, luego las paredes, luego el estrecho comedor. Esperen, ¿por qué viven en esta choza? Ambas Beths se congelaron. Eres Beth, y eres Space Beth, deberías ser algo así como y rico. O tener, no sé, una casa enorme y genial. Ella miró sospechosamente entre ellos. ¿Me estás diciendo que tus habitaciones ni siquiera son grandes? ¿Eres así de normal? La sonrisa de Rod se torció. Oh, no. Sus pequeños puños se apretaron. Incluso Space Beth, ¿trabajas para otras personas? ¿Ni siquiera como jefe? Debería ser, por así decirlo, la jefa de todo. La Beth más Beth. ¿Cómo es que no? Uf. El vapor continuó acumulándose. Esto está tan mal. ¡Qué decepción! Ella se giró hacia Rod como si la hubieran traicionado personalmente. No soy yo. No somos nosotros. ¿Cómo puedo crecer y ser tan normal? Y entonces se quebró. ¡Uah! Ella saltó de su silla y se dirigió furiosa hacia él, agarrándolo de la manga como si fuera lo último seguro en la habitación. Rod simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza mientras ella enterraba su cara contra su brazo, amortiguando más quejas. Rod se agachó un poco, frotando círculos lentos en la espalda de Kit Beth como si estuviera acariciando a un gato enojado en lugar de a su hermana pequeña. Tranquilo, diablillo. Estás sobrecalentando la habitación. No me equivoco, murmuró ella contra su manga, con voz apagada pero aguda. Actúan como si tuvieran límites. Nosotros no tenemos límites. C-131 Beth cruzó los brazos. Se llama ser un adulto funcional. No puedes simplemente. La cabeza de la niña Beth apareció y entrecerró los ojos. Ah, ¿sí? ¿Un adulto funcional? ¿Como Harry? Harry se atragantó con su bebida. Beth del espacio interrumpió. Es una niña. Ella no, que no. ¿Entiendes? El tono de la pequeña Beth era pura precisión quirúrgica. Lo entiendo perfectamente. Ustedes dos podrían ser cualquier cosa, gobernar cualquier cosa, pero están aquí sentados comiendo comida para llevar como si fuera su mayor logro. Ambas Beths abrieron la boca para contraatacar, pero ella las arrolló.
Tenías todas las ventajas, todas las conexiones, todo el cerebro, y eres normal. Eso es peor que ser tonto. Al menos la gente tonta tiene una excusa. Rod se pellizcó el puente de la nariz, intentando no sonreír. Ella no está equivocada, ¿sabes? Rod, advirtió Diane. Suspiró, poniéndose finalmente de pie y poniendo a Kit Beth sobre sus pies. Está bien, está bien. Ya es suficiente violencia verbal por hoy. Kit Beth se cruzó de brazos, sin dejar de mirar fijamente a las dos versiones adultas de ella misma. Quiero irme. Rod le dirigió a Diane una mirada tímida y articuló. Ya sabes cómo es ella. El suspiro de respuesta de Diane dijo, desafortunadamente, sí. Rod guió a Kit Beth hacia la puerta. Estaban a mitad de camino cuando Morty, de repente, se levantó de su silla. Rod. ¿Te puedo ir contigo? Todos se giraron. La voz de Morty se quebró a mitad de la canción, como si no hubiera planeado decirlo en voz alta. Rod inclinó la cabeza y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, eso es interesante. La voz de Morty tembló, pero no lo detuvo. He pasado por tantas cosas con Rick. Nuestro Rick. Cosas que ninguno de ustedes sabe. Y sí, era un dolor de cabeza la mitad del tiempo, pero estaba allí cuando nadie más lo estaba. Ni mamá. Ni Summer. Ni Jerry. Sus manos estaban apretadas en puños, con los nudillos blancos. Él fue quien me sacó con vida. Una y otra vez. Y otra vez. Morty tragó saliva con dificultad, sus ojos se movían entre Rod y Diane antes de volver a fijarse en Rob. Necesito saberlo. Necesito oírlo de él, lo que realmente piensa de nosotros, de mí. Rod se quedó quieto, estudiándolo. La niña Beth inclinó la cabeza y observó al niño mayor como si no estuviera segura de si quería burlarse de él o simpatizar. La sonrisa de Rod se desvaneció en algo más tranquilo. No era solo un niño hablando. Podía verlo. El peso detrás de las palabras de Morty, la forma en que sus hombros se sentaban como si hubieran soportado años más de los que su edad debería permitirle. 14 en el exterior, pensó Rob. Pero arriba, mayor. Demasiado mayor. Y Rob sabía exactamente por qué. La sonrisa de Rod se desvaneció en algo más tranquilo. Rick había cometido uno de sus errores elegantes. Un bucle temporal, perfecto, despiadado, que reinicia la existencia de Morty cada año, comenzando en el momento en que Rick entró al universo principal y conoció a la Beth principal en el garaje. No fue solo Morty. Cada versión de él. Cada ser atrapado en la red, planos superiores, planos inferiores, cada rama de la curva central finita, se restablece a la misma edad física, el mismo estado hormonal, la misma química cerebral base. El hecho de que los cuerpos nunca envejecieran más allá de ese período de un año significaba que las hormonas nunca cambiaban. No importaba cuánto vieran, no importaba cuánto soportaran, estaban atrapados reaccionando con los impulsos y la química de su hora encerrada. Y con el cerebro naturalmente preparado para centrarse en el presente, borrando lentamente viejas experiencias como si fueran tiza gastada, esas lecciones duramente aprendidas se esfumaron, dejando solo destellos e instintos atrás. Esa fue la verdadera crueldad. Podrías vivir 1000 vidas y aún así volver al punto de partida, seguir sintiéndote como el mismo niño tonto, a menos que descubras cómo romper el ciclo. Rod tenía. Había vivido cada ciclo, había almacenado cada recuerdo y se había reforjado pieza por pieza. Su cuerpo. Su elección ahora. ¿Cuándo envejecerá? ¿Cómo envejecerá? Morty no lo había hecho. Aún no. Pero Rod podía ver la transparencia, el brillo en sus ojos, la rigidez sutil en su postura. Señales de un niño que había sido reiniciado cientos de veces, pero que aún llevaba demasiados fantasmas en su interior. Los labios de Rod se curvaron, no con su habitual sonrisa perezosa, sino con algo más agudo, casi aprobatorio. Está bien, chico, creo que lo entiendo. Las manos de Morty se apretaron en puños temblorosos sobre la mesa, su voz se quebró, pero no por debilidad, sino más bien como una presa que se tensa bajo demasiada presión. Lo odio, Rob. Odio despertar y darme cuenta de que ya he estado aquí antes. Odio no saber cuánto he perdido. Odio sentirme como si Rick fuera la única persona que lo entiende. Y ahora él se ha ido, y su garganta se cerró, interrumpiéndolo. Forzó una respiración temblorosa. Necesito saber si le importé. Si le importamos. Aunque fuera una sola vez. Toda la mesa se quedó en silencio, incluso Kit Beth. Rod se reclinó en su silla, estudiando a Morty como si fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. Por un momento, no habló, dejando que las palabras de Morty se asentaran en el aire. Entonces su sonrisa regresó, más tranquila ahora, pero todavía con ese brillo de desafío. Me atrapaste, chico, dijo finalmente Rod, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Vienes con nosotros? Morty levantó la cabeza de golpe. ¿Te espera, en serio?
Sí, dijo Rob, poniéndose de pie y estirándose como si hubieran acordado tomar algo en lugar de reescribir sus destinos. Pero no nos dirigiremos a Rick de inmediato. Mi pequeño diablo y yo le revolvió el pelo a Kidbet, lo que le valió un predecible graznido. Todavía estamos de vacaciones. Nos acompañarás hasta que terminemos. Entonces tal vez, vayamos a buscar al anciano. Morty dudó, la confusión se mezcló con el alivio. Entonces, ¿no vas a Rod? Ya estaba caminando hacia la puerta. No. Sobrevivirás un poco más. Y mientras tanto, tal vez aprendas que hay más en la vida que buscar la aprobación de Rick. Beth estaba sonriendo de oreja a oreja. ¿Entonces viene con nosotros? ¡Ay, qué tontería tiene! Rob miró por encima del hombro y su sonrisa se hizo más amplia. Exactamente. ¿No crees que nos veremos más guays con él a nuestro lado, jejeje? Y así, los tres salieron a la luz del sol, con el zumbido del vehículo espacial de Rod esperándolos. Una extraña y frágil alianza tomando forma antes de que nadie en la mesa pudiera decidir si era una buena idea.